Semana 24. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Iniciamos con nuestra imagen de la semana que tiene como protagonista al machi Celestino Córdoba, quien fue trasladado hasta su domicilio en la comuna de Padre Las Casas, ahí en la región de la Araucanía, para renovar su rehue. Esto a casi un mes de haber depuesto la huelga de hambre que mantuvo por más de 100 días. Una ceremonia que se extendió por cerca de 30 horas y contó con la asistencia de miembros de su comunidad. De esta manera, con este traslado se cumple uno de los 8 compromisos que la autoridad ancestral suscribió con el gobierno para bajar su huelga de hambre. Claro, se esperaba justamente cuál era, no se tienen imágenes por supuesto, una ceremonia bien privada, gendarmería que estuvo custodiando a Celestino Córdoba mientras realizaba sus ceremonias espirituales, mientras se quedaba durante este plazo de 30 horas, Rodrigo, en su domicilio en Padre Las Casas, en la renovación de su rehue, y alrededor de las 4 de la tarde finalmente regresa al Centro de Estudios y Trabajo de Vilcún para cumplir con la condena que mantiene por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Y es un punto relevante el que tú señalabas. Si hacemos un poquito de contexto, los más de 107 días de huelga de hambre, que en algún minuto iba a pasar a huelga líquida, que generó una negociación con el gobierno. En varias autoridades también, el INDH estuvo presente en esas conversaciones, organizaciones mapuches y una serie de compromisos que, entre varios puntos, consideraba este hito, que era la renovación del rehue por parte del Celestino Córdoba, el machi Celestino Córdoba, durante el día de ayer. Llega a su domicilio, vuelve entonces al centro de detención que actualmente está ocupado. Claro, decías tú, no se conocen imágenes de aquel proceso, pero lo que se sabe es que fue trasladado por gendarmería el día jueves pasado a las 6 de la mañana desde Vilcún a Padre Las Casas, con el fin de que participara en este ceremonial, uno de los ritos más importantes de la cultura mapuche. La autoridad espiritual retornó posteriormente al Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún, el CEP, donde cumple su reclusión, como estábamos diciendo. Así estamos iniciando esta semana 24 Chile Elige. Le damos los buenos días, bienvenidos a estar acá en TVN junto a nosotros, junto a Nicolás Vial. Don Rodrigo, hoy día iniciamos esta jornada de día domingo 20 de septiembre hasta la 1 de la tarde. Estaremos acompañándole con diferentes informaciones, conversaciones, entrevistas acá en Semana 24 Chile Elige. Claro, un programa que también está marcado, como ha sido estos días, por las fiestas patrias. Rodrigo, hemos estado en Canal 24 Horas, en TVN, mostrándole los distintos hitos, tradiciones que han ido cambiando. Así es. Fiscalizaciones que también han sido parte de estas fiestas patrias seguras, como se pretende. Vamos a estar también con más información hacia adelante, pero de todas maneras hay muchísimas noticias que vamos a estar comentando con ustedes en este resumen semanal. Y una de ellas, Rodrigo, es lo que se conoció de algo bastante más distante mucho en más nuestro territorio. Digámoslo así, claro. Es una de las noticias de esta semana que tiene relación con la presencia aparente de vida en Venus. Un grupo de investigadores constató en las nubes de Venus la presencia de fosfano o fosfina, como se denomina antiguamente, un gas existente acá en la Tierra y cuya procedencia podría deberse a un fenómeno desconocido o a una forma de vida, según este estudio que publicó la Nature Astronomy y que destacó el observatorio ALMA en Chile, desde donde se concretó este descubrimiento. Aquí en la Tierra, esta fosfina es principalmente un indicador de actividad biológica y los investigadores dejan claro en su artículo que las líneas espectrales de este elemento halladas ahí en Venus no tienen otra identificación plausible. Este hallazgo de este estudio también ha sido considerado sorprendente, pues debido a la acidez de las nubes de Venus, entre otras características propias del planeta, la fosfina no debería haber estado presente en su superficie, lo que, por cierto, significa una información notable, importante desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la investigación y de lo que se tiene que llevar de aquí en adelante. Tanto así que la NASA está considerando aprobar para el mes de abril del próximo año hasta 2 misiones científicas planetarias de las 4 propuestas que están bajo revisión, incluida una a Venus que, según los científicos involucrados en este proyecto, podría ayudar a determinar si ese planeta de verdad alberga algo de vida. La Agencia Espacial Estadounidense preseleccionó en febrero 4 proyectos de misiones que ahora están siendo revisados por un panel. 2 de ellos involucrarían sondas robóticas a Venus y uno de estos enviaría una sonda a la atmósfera de ese planeta. Sin lugar a dudas,
uno de los hallazgos más importantes de esta semana también. Me gustan esas noticias científicas. Sí. Te deja ahí como película de ciencia ficción y no tanta ciencia ficción. Con mucha incertidumbre, además. Con mucha incertidumbre. ¿Habrá vida ahí? También indicios de algún posible exploración espacial en varios años más, eso sí, nos falta. Vamos a otra información que vamos a estar comentando acá en Semana 24 Chile Elige y tiene que ver con Venezuela. Informe de las Naciones Unidas, donde la organización realmente confirma la existencia de violaciones a los derechos humanos en ese país. Un informe que ha generado distintas reacciones de apoyo al informe, también de críticas. Entre ellos, el día de ayer durante la tarde se conoció un comunicado por parte del Partido Comunista Chileno. Vamos a estar comentando eso junto a Paulina Astroza para entender de qué se trata este informe, también cuáles son las conclusiones y la reacción que tuvo el gobierno de Nicolás Maduro, donde se ha hablado de intervención exterior, extranjera en el país y por sobre todo una estrategia o estratagema, podríamos decir, del gobierno de Donald Trump, también considerando que de hecho en las últimas horas el secretario de Estado Mike Pompeo está de visita en Brasil y uno de los lugares que estuvo recorriendo fue un centro de refugiados de venezolanos en esa nación. Bueno, es parte de lo que le vamos a anticipar en un rato más. Vamos a conversarlo eso con Paulina Astroza, pero lo decíamos al inicio de este programa, lo decía Nicolás, hay una serie de situaciones que se han generado este fin de semana a raíz de las fiestas patrias, fiscalizaciones que se han llevado adelante, bueno, un sinfín de cosas que, por cierto, tiene que ver con esto. Vamos a ir a la región de Valparaíso, tenemos en manera remota al intendente de esa región, Jorge Martínez, a quien ya saludamos. Intendente, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender a Semana 24 Chile Elige. Muy buenos días, Rodrigo y Nicolás, ¿cómo están? Muy bien, espero que esté bien también, intendente. A ver, hoy día es domingo, es 20 de septiembre, ya comienzan a hacerse un poco los balances respecto a lo que significó este fin de semana largo. Y quiero partir preguntándole, a raíz de lo mismo, usted fue bien severo entre jueves, miércoles y viernes de la semana que está terminando para pedirle a la gente que no fuera a la región de Valparaíso. ¿Le funcionó ese llamado? Mire, estamos muy contentos por dos razones. Nosotros estábamos muy preocupados para decir las cosas francamente. La región de Valparaíso es contigua a la metropolitana y tiene muchísimos puntos de entrada, las grandes rutas, el contacto que hay entre la región metropolitana y la región de Valparaíso por los puertos de salida, en fin, y siempre hay mucho intercambio entre ambas áreas. Y como la región metropolitana ya estaba desconfinando comunas, todo el mundo presagiaba y hacía presumir que muchísima gente, como ocurre en los fines de semana normales, en años normales, 300.000, 500.000 personas se vinieran hacia nuestra región, a la costa, al valle, a la montaña. Y por eso partimos de este plan el 9 de septiembre. Nos adelantamos una semana con un control muy estricto, lo que usted señala, lo que hemos dicho durante días anteriores. Y hoy día, domingo, son las pasaditas las 11 de la mañana, hasta el minuto estamos muy bien. Ha funcionado. Hemos tenido un gran control, nuestras rutas desde el jueves están prácticamente vacías, las que nos comunican con la región metropolitana, rutas que normalmente pasan 50.000 vehículos, 60.000 vehículos, en días normales, solamente por el transporte de carga que une a los puertos. Ahora tenemos no hay más de 5.000, 6.000 vehículos, 3.200 entrando, 3.700 saliendo en el día de ayer, y hemos logrado marcar puntos de no retorno, Rodrigo, Nicolás. Hemos devuelto 17.000 vehículos a la región metropolitana. 17.000 vehículos que no entendieron nada, sí, que no entendieron el mensaje, que no entendieron la gravedad, que no entendieron lo importante que era para nuestra región y para el país salir rápidamente de la pandemia, que no entendieron que perdemos empleo, no entendieron que quiebran pymes y no entendieron lo peor, que hay personas que se enferman y hay seres queridos que fallecen en esto. No es algo menor. Así que 17.000 vehículos desde el miércoles 9 de septiembre hasta los 1.880 de ayer. Sí, me quiero quedar con esa cifra. Son 17.000 y es una lástima porque uno pensaría que con toda la comunicación, difusión, con el conocimiento que ya se tiene de las normas hoy básicas, sanitarias, con respecto a no ir a las segundas viviendas, a lo que son los cordones sanitarios, la aduana. ¿Usted cómo considera ese número de 17.000 vehículos que tuvieron que regresar? ¿Es un número alto? Y también se lo pregunto con respecto al contexto que se vivió en fines de semana largo anteriores, lo que sucedió en Semana Santa, en su minuto que nos tocó conversar también. Sí,
en comparación, insisto, a un fin de semana normal y un año normal, esto es muy bajo. Por supuesto, en un fin de semana pero este no es un año largo, normal. a la región entran 400.000 vehículos, Sí. y eso para nosotros es normal. Pero que 17.000 vehículos, multiplique por lo que usted quiera, por 2, por 3 personas en cada vehículo, el promedio de 2,5, que todas esas personas no hayan logrado entender que estamos en una pandemia tremenda, que nosotros queremos sacar a nuestra región, que hay gente que pasa todo lo que ya dije, que con ese nivel de inconsciencia, de falta de solidaridad, duele. Para serle muy sincero, duele. Pero es un porcentaje muy menor. En Santiago hay varios millones de personas que están en proceso de confinamiento y nosotros podemos entender que después de meses en cuarentena, encerrados en sus lugares, quieran venir a nuestras bellas playas, nuestros gran valles, nuestros campos, nuestras montañas. Lo que les decimos y les dijimos antes y se ha cumplido es que no lo hagan ahora. Sí. Hagámoslo cuando ambas regiones tengamos mejores indicadores. Esperémonos un poco. Ya llegará ese minuto, pero para que llegue ese minuto lo antes posible, tenemos que ser muy estrictos, muy disciplinados ahora, así que afortunadamente eso se ha cumplido. Ahora, pero ese número podría ser mayor considerando que está la posibilidad de que muchos adelantaron su ida a la región de Valparaíso. En algún minuto el alcalde Char, distintos alcaldes de la región, pidieron al gobierno que adelantara el establecimiento de cordones y aduanas sanitarias, lo que no se hizo como se había solicitado desde los gobiernos municipales. Pero se hizo, Rodrigo, Nicolás, y eso lo saben, lo hemos conversado con los alcaldes. Las medidas partieron el jueves 17, los cordones. Siempre los cordones parten un día antes del feriado festivo y terminan el día, como hoy, el día en que se acaba el feriado o festivo. Nosotros lo que hicimos fue partir el miércoles de la semana pasada, el miércoles 9 de septiembre con estos controles. Cuando hablo de 17.000 vehículos devueltos a Santiago, hablo desde ese día miércoles 9 de septiembre en adelante. Ahora, si alguien antes del 9 de septiembre cruzó por algún lugar, ya tenemos igual control sanitario. Ahora los cordones son mucho más estrictos, los controlamos en la segunda vivienda. Nosotros ayer controlamos 111 segundas viviendas con sumario sanitario de personas que no residen en la región. Llevamos un total desde el miércoles 9 de 724 segundas viviendas con sumario. Y lo pasaron pésimo. Los denunciaron los vecinos. Llegó la PDI con nuestros equipos de la Seremía de Salud. Se les hace un sumario, se les expulsa de la región. O sea, el error de haber venido lo van a pagar muy caro con multas cercanas a los 50 millones de pesos. Oiga, intendente, a propósito de lo mismo, porque una cosa es la gente que quiso ir de Santiago a la región de Valparaíso y otra es lo que pasa en la propia región. Entiendo que ayer en Quillota hubo 62 personas detenidas por un evento de Fiestas Patrias y entiendo que esa comuna entra a fase 2 este día lunes. Me imagino, así como usted tira la oreja a los que van de Santiago a Valparaíso o a cualquier parte de la región de Valparaíso, también me imagino que hay un tirón de oreja para la propia gente de la zona, ¿no? Sí, qué bueno, y le agradezco mucho ese comentario, esa pregunta, porque nosotros teníamos dos objetivos. Que no entrara, básicamente, digamos en términos reales, que las personas de la región metropolitana no vinieran a la región de Valparaíso, esa es la verdad. Y el segundo objetivo es que dentro de nuestra región no hubieran actividades masivas que generaran focos de contagio, que nos generaran dificultades en el avance contra la pandemia. Yo creo que ambos están, hasta el día de hoy, esperemos que termine el día, el resumen final será mañana, pero bastante bien cumplido. Fíjese usted que en una región que tiene 2 millones de habitantes, que tiene 38 comunas, podemos registrar 2 o 3 eventos de esa naturaleza. Lo que ocurrió ayer en Quillota, cerca de las 4:30 de la tarde, frente a una denuncia que se hace al gobernador de la provincia de Quillota, Iván Cisterna, que concurre el propio gobernador, junto con carabineros, luego con personal de la Seremía de Salud, detienen a esas 62 personas que estaban haciendo una actividad, a ver, no era propiamente una fiesta, pero estaban con bandas de musicales, transmitiendo en vivo, en fin, sin ningún tipo de permiso. Los 62 fueron detenidos. Es uno de los pocos elementos que podemos mencionar en la región. O sea, para una región con 38 comunas, insisto, 2 millones de habitantes, el gran tema de este fin de semana fue lo de ayer en Quillota, que fue controlado en el minuto por el gobernador de la provincia. Así que no tenemos mucho más casos que eso que contar. Así que yo diré a través de este medio, agradecerle a los 2 millones de habitantes de Valparaíso que masivamente no salieron de sus casas, no hicieron fiestas masivas. Veamos el lado positivo de lo que ocurrió.
no, las personas no vulneraron lo que queríamos para este fin de semana largo, y eso no tengo la menor duda, que nos va a ayudar en el proceso de confinamiento en la región. Cuando mira hacia atrás usted después de lo que ha pasado este fin de semana, y quiero hacerle una pregunta bien macro, no tan específico de su región, de la región de Valparaíso, y usted mira para atrás lo que pasó y los cuestionamientos que había, ¿se hizo bien en permitir permisos para que la gente pudiese estar con sus familiares? ¿O usted cree que la gente todavía no aprendió y le cuesta un poco esa cultura de entender que hay situaciones complejas como lo que estamos viendo con esta pandemia? Mire, lo más objetivamente posible. Lo que pasó en la región de Valparaíso, he tratado de seguir lo que están haciendo mis colegas en otras regiones, ha sido una tendencia nacional. Las personas han cumplido, y aquellos que podían, los que no estaban en cuarentena, los que estaban en transición con un permiso, los que estaban en preparación con no más de 5 personas en una casa, no más de 10 personas al aire libre, en general en Chile se ha cumplido. Había una necesidad después de mucho tiempo de encierro de ver al hermano, de poder saludar al sobrino. Son cosas muy naturales después de un periodo muy largo de encierro. Y que la población en Chile, mayoritariamente, pero yo le diría en un 99,9%, haya cumplido tal como se planificó, yo creo que es la mejor demostración de que la medida fue un éxito. Logramos los dos objetivos: que la gente pudiera tener un pequeño respiro en esta pandemia que ha sido horrible, que nos ha alejado de todo el mundo, pero que ese respiro no constituyese una amenaza para la salud de la población. Ahora, Intendente Martínez, de aquí en adelante, pensando ya a partir del día lunes, cuando tengamos el balance de lo que fue Fiestas Patrias, pero el temor que tienen muchos, los efectos de que no se hayan cumplido normas sanitarias durante estas fiestas. ¿Cuál es la mirada que tiene hacia adelante? También el trabajo que se va a desarrollar. Estoy pensando en casos que podrían empezar a presentarse y la estrategia de testear, de detectar, trazar y aislar. ¿Cómo va a estar mirando usted eso también? Porque va a ser, insisto, el gran desafío para la región de Valparaíso y para el resto de las regiones del país, esperando de que no se den estos efectos indeseados de Fiestas Patrias. Para todo Chile. Y yo creo que si miramos hoy día, en los últimos 2 meses, miramos los países de Latinoamérica y Europa incluso, yo creo que hoy día todos estamos mucho más conscientes de que la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento es la mejor estrategia, sin duda. Nosotros en la región, imagínense, teníamos un laboratorio cuando partió la pandemia, hoy día tenemos cerca de 40 laboratorios. Podíamos testear 200 casos, hoy día estamos testeando 4.500 casos. La trazabilidad, la participación de los consultorios, lo que se llama la atención primaria de salud. Los consultorios ahora están tomando un rol protagónico que nunca habían tenido, se les está equipando con elementos que van a permitir disminuir la pandemia, pero van a servir para toda la vida, para enfermedades respiratorias, otras enfermedades. Yo creo que ha servido mucho. Ahora, el fondo de su pregunta, lo que ocurra o termine de ocurrir hoy día, que esperamos siga siendo positivo, nos da una señal, que tenemos que mantener esta línea. Mucha fiscalización y disminuir la movilidad de las personas, sobre todo en las comunas que tenemos en cuarentena. Nosotros tenemos Valparaíso y Viña del Mar. Las 2 ciudades más grandes de la región tienen más de 600.000 habitantes. Tenemos que sacarlas de cuarentena. Y eso implica mucha fiscalización, mucha colaboración de la población y testeo, aumentar, trazabilidad y aislamiento en los casos que se requiera. No podemos soltar la mano ahora que todos sentimos que nos falta mucho menos para poder salir de esto que ha sido, por lo menos salir parcialmente. Esto en el mundo no va a acabar mientras no haya una vacuna, tienen que pasar muchas cosas todavía, pero recuperar lo esencial. La gente quiere trabajar. Nosotros como gobierno estamos dispuestos, y el presidente Sebastián Piñera lo ha dicho, tenemos los fondos para reactivar el país, para subsidios de empleo, para subsidios y aporte directo a las pymes, para hacer grandes inversiones, pero todo eso requiere que bajemos los niveles de la pandemia para que todo eso pueda ocurrir. Así que vamos en muy buen camino, pero requerimos que nadie se relaje. El que se relaja, yo creo que está cometiendo un error muy grave en estos minutos, y basta mirar el continente para entender lo que pasa cuando alguien se relaja. Oiga, Intendente, a propósito de lo mismo, esto de no relajarse, también de las fiscalizaciones de las cuales usted hablaba, durante la semana y antes de que esto partiera del fin de semana largo, se generó una polémica, hubo cuestionamiento a que por qué no se adelantaba el cordón sanitario que se implementó el día jueves. Algunos decían, bueno, debería haberse hecho esto el día martes, tal vez el lunes.
es fácil ser general después de la batalla, pero mirándolo así para el futuro, como experiencia, como anécdota, o como usted quiera llamarlo, para otra ocasión tal vez sería bueno adelantar los cordones sanitarios a puertas de un fin de semana largo como el que vivimos este fin de semana. Yo creo que, usted lo dijo muy bien, después de la batalla aparecen muchos, todos somos generales, en fin. Pero yo creo que hay que pensarlo muy bien, porque la tentación es esa. Si los cordones funcionan, ¿por qué no los tenemos todo el año? Si la cuarentena funciona, ¿por qué no tenemos todo Chile en cuarentena? Yo creo que la experiencia internacional ha demostrado que por ahí no va la mejor solución. Es cosa de mirar a Argentina, lleva más de 6 meses en cuarentena y no logran salir. Nosotros, con esta dinámica, tenemos que ser un poquito más, ir soltando cuando las condiciones mejoran, ir controlando cuando las condiciones empeoran, y ha demostrado tener un muy buen resultado. ¿Cuál es el problema del cordón? Es tremendamente restrictivo. No entra ni sale nadie. Yo le pongo como ejemplo en la región de Valparaíso. En la región nuestra hay aproximadamente entre 30.000 a 40.000 personas que viven en Valparaíso y trabajan en el área metropolitana, o viven en el área metropolitana y trabajan en Valparaíso. Estamos demasiado cerca, estamos a 1 hora de distancia. Con un cordón todo eso queda liquidado, o sea, el efecto de la cesantía, en fin. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esta ocasión? Se puso el cordón el jueves de la tarde, se libera hoy día en la tarde, y nosotros con una semana de anticipación intensificamos nuestros puntos de control y nuestra aduana sanitaria, logrando el objetivo que a la hora de los resultados que les estoy contando, que espero que hoy día se mantengan, ha demostrado ser muy eficiente. Yo le daría una vuelta con mucha calma, que es lo mejor para el resultado que se persigue. Ya, pero en esa vuelta, por ejemplo, me voy a adelantar muchísimo, le pido las disculpas del caso, pero estaba revisando que quizá el próximo hito que hay que estar muy atento, falta todavía, insisto, es Navidad, 25 de diciembre, que cae un viernes. Con la experiencia que tenemos de fiestas patrias, uno podría decir, vamos viendo si hay que pensar en que ese lunes el cordón sanitario se active, porque muchos van a, y especialmente en esas fechas, hay muchísimo movimiento, no solamente en la región metropolitana, región de Valparaíso, sino en todas las regiones. Vamos a estar evaluando y proyectando y adelantándonos también a eso. Le digo diciembre porque el virus va a estar de todas maneras, y ojalá que no esté como muchos piensan. Esperemos que no esté tan fuerte, pero queda mucho tiempo. Esto es tan dinámico que las decisiones se tienen que ir tomando en base a los datos reales y a los problemas que tenemos realmente con la pandemia. Le insisto, yo creo que el cordón es muy eficiente en el periodo justo, y lo mismo que una cuarentena. Lo más complejo de la cuarentena es que hay que dictarla en el día correcto y hay que levantarla en el día correcto. Si usted la dicta antes o después, genera mucho daño. Por eso yo pido y hago un llamado a la confianza, que nuestras autoridades, el presidente de la República, el ministro de Salud, los equipos de especialistas, los epidemiólogos que están asesorando, es gente muy prudente, que sabe muchísimo del tema y que ha demostrado que ha manejado muy bien la pandemia a nivel nacional. Muy bien, queremos agradecer al intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, esta conversación con Semana 24 Chile Elige. Gracias, intendente, por este contacto. Ojalá termine todo bien, como usted dice, de aquí a la noche. Termina el cordón a las 23 horas, así que habrá un balance, me imagino, el día de mañana para saber cómo funcionó todo. Le agradecemos el contacto con Semana 24 Chile Elige. Muchas gracias a ustedes. Y solo agradecer el comportamiento de de toda la región de Valparaíso hasta el minuto, y esperamos que hoy día se mantenga igual que ustedes. Muchas gracias. Felicitarlos por eso. Gracias, intendente. Gracias, que esté muy bien. que esté bien. Nos vemos. Bueno, y nosotros seguimos, porque es tema, por cierto, lo que ha pasado este fin de semana con los cordones sanitarios, las fiscalizaciones. Hay algunas cosas también que tienen que ver con la política y también con lo judicial, el Ministerio de Salud. Nuestro panel de conversación político, por cierto, como todos los domingos, lo presentamos de inmediato. Josefina Ríos, conductora de Radio Una. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Octavia Rivas, editora y conductora de Radio Universo. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buenos días, Rodrigo. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Y el hombre de este panel, don Rodrigo Vergara, editor político y conductor de Radio Cooperativa. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Nicolás. ¿Cómo están? Yo los veía a todos con la página del Cuerpo de Reportajes del Mercurio, que vamos a estar comentando. Sí. Subrayada la entrevista de mañana. Sí, pues. Sí. Ah, Sí, qué todo ahí. claro, entre otras cosas. ¿Ah? Entre otras cosas, una bajadita lo de, Sí, claro, lo del sí, intendente. Si bien hay un tema con el autocuidado, la responsabilidad personal, la solidaridad también con el otro, con esta lógica de que yo me pongo mascarilla para protegerte a ti también, no solo para protegerme a mí, entiendo que se va a endurecer los requisitos para avanzar en el paso a paso de aquí en más. Eso viene aparentemente hoy día en el punto de prensa del ministro París. Y vamos a tener que empezar a convivir con el bicho, digamos.
de alguna manera. Desde lo sanitario, eso es clave también para la economía, ya lo decía el mismo intendente Martínez, y eso se relaciona de alguna manera con este término que instaló el exministro Mañalich en la semana, en esta intervención en la Fundación Jaime Guzmán, lo de la dictadura sanitaria, ¿no? Porque vamos a tener que empezar a abrir de alguna manera la sociedad, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Da la impresión de que o el bicho se puso buena persona o el virus parece que no viene tan cargado. O se están haciendo bien las O cosas. se están haciendo mejor Pero las menciona de cosas. hecho en la entrevista. Hay un Hay aprendizaje. una experiencia ganada, menos mortalidad. Me imagino que también adelantarse, hay por que ejemplo. tomar una decisión. Yo por eso el intendente Martínez preguntaba por Navidad, imagínate. No es que yo ya considero que en septiembre se terminó el año como uno siempre dice. Yo anoté sino al tiro que- el feriado para ver si es que... Claro, pero viene, ojo, viene un lunes 12 de octubre. Un Antes. día antes. Claro, viene Toda Los la tiene razón. anotados Sí, todos los todo, Octavia. anotadísimo. Me llama la atención que en Chile, con todo lo que ha ocurrido, post-estallido, crisis social, la crisis de las instituciones, hayamos sido tan obedientes después de todo, en medio de esta suerte de dictadura sanitaria. Si ustedes Ahora, quieren, fuimos ¿no? obedientes por las buenas o por las malas, porque al final ese concepto de Jaime Mañalich, Sí. la dictadura sanitaria, puede explicar mucho lo que fueron sus decisiones también. Cuando vimos que había mucha reticencia inicial a estas cuarentenas grandes y se Cerrar. partió con la propuesta de las dinámicas que hoy día están en cuestionamiento, pese a que han vuelto a hacer. Pero a propósito de la acusación constitucional en contra de Jaime Mañalich, lo que está pasando en tribunales, me tocó hablar con varios abogados constitucionalistas, pero fíjate que a todos les pegó muy fuerte este tema. Todos dicen, ¿por qué las libertades individuales? Ya llevamos 6 meses con esa pérdida. La imagen era muy brutal a propósito de lo que te decía el intendente. PDI, militares en las playas, en medio de bañistas. Sí. Y tú decías, son personas comunes y corrientes. Uno empatizaba con ellos, pero claro, violaron muchos de ellos, pese a que son muchos menos. Pero claro, hay que tomar una decisión. Hay una alternativa a tener que entender que hasta la vacuna vamos a tener que vivir con esta restricción permanente o tenemos un camino. Y ese camino existe, te lo digo porque lo dicen todos los epidemiólogos, se llama trazabilidad. Si tú mejoras y pones ahí todos los esfuerzos, recursos humanos, tú efectivamente puedes identificar, tratar, aislar y de esa manera vas controlando la pandemia y no la pierdes de Ahora, vista. esa facultad sanitaria, José, ¿desde qué punto? Porque, a ver, no solamente lo que dice la Octavia respecto a lo que pasó en las playas, antes, cuando se empezó a generar esto de que iban a fiscalizar las casas y que algunos hablaron de allanamientos, ya se generó una contraposición de derechos. Es ¿no? que hay un choque Y se aclaró que no era allanamiento, sino Claro que sí, fiscalización. Claro, hay un fiscalización. evidente choque de derechos que por razones obvias no hemos querido ver, sobre todo al principio que había mucho susto, no sabíamos cómo iba a avanzar esta pandemia, veníamos con los casos en Europa que habían sido sumamente fuertes, había mucho temor en la población, por lo tanto hubo una aceptación de esta situación. Ahora, el tiempo pasado nos damos cuenta que ya hemos aprendido ciertas cosas, por ejemplo el uso de la mascarilla que baja notablemente la carga viral, por lo tanto la gente que se está enfermando al parecer también lo está haciendo de forma menos grave. En las urgencias también han aprendido a tratar el virus, por lo tanto también hay mejor infraestructura, mejor forma de aproximarse y eso nos supone nuevos desafíos de cómo finalmente vamos a enfrentar como sociedad este tema y en ese punto está la trazabilidad, pero también hay que tener en cuenta el tema de la flexibilidad. ¿Cómo es posible que en comunas de Aysén, donde no ha habido ni un caso en los 6 meses, no haya colegios, tengan toque de Clases queda en la presenciales. noche, sigan con toque de queda? Hoy día lo decía muy bien la Silvia Izaguirre en una columna en el diario La Tercera, decía, ¿por qué acaso el bicho se pega más en la noche que en el día? ¿Por qué comunas que están en fase 4 no pueden salir en la noche? ¿Y por qué, en qué minuto vamos a poder también usar nuestro derecho de propiedad? La gente que tiene una segunda vivienda, ¿cuándo va a poder utilizarla? Hay un montón de temas ahí que hay que tener cuidado, que hay que estar a ojo y que en el fondo hay que empezar a conversarlo. No nos podemos ir haciendo los Bueno, tontos. sobre eso, ya en abril pasado, la expresidenta Bachelet desde Ginebra, en su cargo en Naciones Unidas, decía que la pandemia no puede ser una excusa, no puede ser un cheque en blanco para gobiernos que pretendan de alguna manera relativizar sus obligaciones en materia de derechos humanos. O Recordemos que aquí justificar en algunos casos. se están restringiendo libertades que están consagradas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, situaciones de reunión, de manifestación, de privacidad, y ahí está el tema de las fiscalizaciones domiciliarias del fin de semana. Cómo de alguna manera algunos gobiernos, algunos estados que uno diría son más totalitarios, más autoritarios, tienden a generar un mayor control político también de la mano de estas
entre comillas, bondades para ellos que trae la pandemia. Lo que- Y ahí hay una sospecha bien grande de que, por ejemplo, la extensión del estado de catástrofe, la extensión del toque de queda en Chile, tiene que ver más bien hoy día con un tema de seguridad pública. Tiene una conveniencia. En las noches. Tiene Claro. otro tipo de conveniencia, otro tipo de factor. Pero viene un plebiscito donde el tema de la en- seguridad pública es clave. Yo te diría que no solo el plebiscito, la fecha más importante que se viene ahora 18 de es octubre. El 18 el de aniversario del octubre. 18 de Oye, octubre. por A ver, quiero plantearle un Además, punto de eso que me parece, pues, sí. espera más, José, que me parece muy relevante y tomo lo que tú decías, José, la colisión de derechos, porque lo vimos, por ejemplo, con el tema de allanamiento, fiscalización, puede entrar a mi casa o no, pero lo vimos también con el plebiscito, con el voto de las personas con COVID. Esto, una colisión de derechos bastante clara en la Constitución, de que yo tengo derecho a votar, pero por un tema de seguridad, de salud pública, Pero no así se puede. todo eso, Y Nicolás, en ese es más punto, entendible. por eso, Octavio, les planteo lo siguiente. En el tema del plebiscito, del voto COVID-19, por ponerle un concepto, se llegó tarde, súper tarde cuando se sabía que iba a suceder. Esta discusión de la colisión de derechos que dice José, tenemos que adelantarnos, tenemos que anticiparnos porque esto nos va a seguir. Y Yo claro, lo veo. y ahí Y en llama la abril es atención, por importante. ejemplo, no llama la atención, está dentro de sus facultades, pero la extensión, por ejemplo, del estado de excepción que estamos, ni siquiera se consulta con el Congreso. Eso. Si bien es una facultad que tiene el presidente, pero ¿hasta cuándo? Y fue noticia ese día cuando se anunció, Claro, pero y pasó después, bastante pasó piola. por eso la gente está como que nadie muy levanta un poquito la voz. cauta. Pero Yo ¿dónde siento nos que la hacemos- gente está sí. como muy tranquila, como muy cauta, Aletargado. aceptando, pero va a llegar un minuto en que no, y que es bueno que nos lo preguntemos, porque van a empezar a ver muchas cosas, por ejemplo, el plebiscito, el 18 de octubre, y así un montón de cosas, la gente se va a empezar a cansar. ¿Y por qué es normal? Porque Pero yo creo que la gente las está fiscalizaciones cansada, empiezan a José. perder, sí, pues Sí. comienzan a Las perder cuarentenas son eficiencia, ineficientes. la gente ¿Qué sale dice el para la alcalde de calle. Puente Alto? Que por otro lado está pidiendo que le liberen. Él dice, invéntenme una fase 1,5 Sí. entre esta cuarentena total intermedio. y un intermedio, porque en el fondo nadie está fiscalizando. Perdón. Las imágenes del... Un segundo. Sí, dale. Las El imágenes que de la más pedía semana en principio, Puente además. Alto, en San Bernardo, en La Pintana, eran las plazas de armas y el comercio lleno. Unas cuarentenas donde decían los alcaldes, aquí hace un mes que no viene nadie. La señora que vende el kiosco en la esquina decía, acá no vienen ni los carabineros ni los militares. Entonces también hay que entender esa necesidad, que muchas veces también es económica, Ya, una cosa ahí. de lo que ocurre con un país donde que estamos por millón de habitantes, séptimos y cuartos en términos de contagios y de muertos. Pero una Entonces, cosa ahí, porque no hay una receta, no hay una bala de plata para enfrentar esto. Nadie la tuvo ni nadie le parece tenerla hoy día. ¿Ah? Y estamos viendo lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos, lo que pasó en Argentina con esta tremenda cuarentena. Y hoy día... Y la extendieron hasta octubre. Y hoy día hay una cifra negra Pero en la se ríe- Argentina que se puede ríe ser hasta tremenda, Fernández de la porque no tienen cuarentena. un testeo, o sea, si nosotros estamos hablando de trazabilidad, allá el testeo está en deuda por mucho, digamos, en comparación con los testeos que se hacen acá en relación a los millones de habitantes. Respecto de lo de Codina, Codina era de los que encabezó Sí, el coro en marzo y Pidiendo las abril cuarentenas. de por Sí. favor cerrar todo. Acuérdense cuando... La cuarentena total. No, los espacio colegios. público Exactamente, llamó a- los colegios. a la Hibernar. suspensión de clases, sí. a poner a la ciudad a hibernar. ¿Se acuerdan de ese Sí, término? por De supuesto. liberación. Que en algún momento Que lo planteó Espacio se Espacio politizó a un Espacio nivel de público. que era, o sea, si tú estabas por la hibernación, estabas bien, y si no, estabas con el gobierno, estabas con Mañalich. O sea, ese enredo que se ha formado por la creencia de que aquí hay una receta mágica, y a mí me da la impresión de que los hechos han demostrado que no es así. De hecho, lo Ahora- plantea Jaime Mañalich en la entrevista Sí. hoy en el cuerpo de reportajes del Mercurio, cuando dice que aquí se ha politizado. Se le pregunta por espacio público, Qué duda por el cabe. colegio médico, también cuando entra con la investigación de la Fiscalía, el fiscal Armendari y la acusación constitucional. Y él habla de que se ha politizado, de que se quiere dañar al gobierno de Sebastián Piñera y que no existe la bala de plata y que aquí nadie sabía cómo abordar. Vamos a eso, porque lo que dice Mañalich sobre lo del legado de Piñera y causarle daño al gobierno tiene que ver con la acusación constitucional. Sí. En portada se vende de otra manera, pero al interior, en la entrevista, no se relaciona con lo de la Fiscalía. En la Fiscalía él tiene algunas... Se le pregunta, de hecho, versiones- si está politizada la Fiscalía. Tiene Es algunas bastante versiones más sobre la cauto. filtración. Pero él sobre- menciona la acusación. Sí. Sí. sobre la cautela de otras cosas. Pero cuando él habla de la politización o de tratar de destruir a toda costa al gobierno, como sea, se refiere más bien a la acusación constitucional para dejarlo claro.
Sí, ahora lo que pasa es que tienes una pandemia que después de 6 meses, no solamente este agotamiento en términos de que cuándo puedo salir, puedo ver a mis familiares, puedo salir para el 18, las mismas contradicciones del gobierno con los programas, te dan cuenta de que tienes una pandemia que está metida en el ámbito político, jurídico, en el ciudadano. Durante la semana nos discutimos si podían no tocarme el timbre o si iban a entrar a contar cuánto estábamos en el asado. Tenemos un ministro acusado constitucionalmente y un ministerio público que está dispuesto, y así lo ha planteado en este escrito, ya entramos de lleno al tema Mañalich quizás, de que en el fondo aquí hay que indagar si es que hubo responsabilidad en un cuasi delito de homicidio. Y solo quiero traer a colación el caso Tsunami. Esto es lo mismo que pasó después del 2010. La misma figura, de nuevo la misma imputación, cuasi delito de homicidio, ojo, el mismo abogado, Samuel Donoso fue el abogado de Patricio Rosende y es hoy día el abogado del presidente de la República, y por otro lado sale Asnic con el ministro Jaime Mañalich. Entonces es algo que tú podrías decir no está tan lejano a lo que hemos visto en otras situaciones, una catástrofe mundial para la cual no ¿Crees que el estaba resultado podría separado. ser bastante similar? Acuérdense lo que pasó con Rosende y Carmen Fernández, que fueron los rostros de esa catástrofe, fueron suspendidos condicionalmente y pidieron perdón. Ahora, algo que Mañalich fue hoy día posterior, ¿Perdón? Fue posterior, siento, de alguna manera. Hoy se está viviendo, seguimos en la mitad de la pandemia y se está acusando. en medio del tsunami. Claro, mi pregunta otra es- cosa, sí. hubo toma de decisiones que fueron más públicas. Lo claro, que pasa acá claro. con el Ministerio de Salud... Había un video más de hacia la adentro, ¿no? presidenta, Decisiones claro. que se conversaron con los expertos. Claro, existía con los equipos un- Pero el- piensa que en ese minuto no se habló de acusación constitucional en contra, por ejemplo, de la presidenta, que tuvo todo el manejo del tema del tsunami. Era otro Chile igual, ¿no? Exacto. Sí, po. Hazte la pregunta hoy día, ¿qué habría ocurrido con esa misma situación en esta efervescencia política, en esta extrema polarización, donde se mezcla un ministro que va a tener que responder políticamente, y ahí le pueden preguntar qué instrucciones recibió incluso el presidente de la República en términos de tomar decisiones sobre las pero cuarentenas, seguro, y después Les pregunto a cada uno de ustedes, jurídicamente. ¿qué les queda de la entrevista de Jaime Mañalich? Ya habíamos tenido el regreso público, digamos, de Jaime Mañalich con esta intervención vía Zoom en la Fundación Jaime Guzmán. Pero aquí viene en extenso, va con los puntos que estamos comentando. Yo creo que es súper interesante la entrevista por 2 puntos, porque de alguna manera aborda las 2 situaciones que están enfrentando en este momento. Por un lado, la acusación constitucional, donde, claro, él apunta que acá hay un cuestionamiento político al accionar del gobierno de Sebastián Piñera, y es bien hábil al relacionarlo también con la acusación constitucional en contra de la jueza Donoso, cuando dice el Parlamento también quiere pronunciarse sobre las acciones de la justicia. Por otro lado, también está el tema de la investigación de la Fiscalía, y ahí yo creo que tiene un punto bastante interesante Mañalich cuando dice, me parece grave, no usa la palabra grave, pero no le gusta esta situación de una causa que está en etapa de investigación, se filtre, se empiece a ventilar por la prensa, y justamente los argumentos que le favorecen justamente al juez para poder presionar para la incautación de computadores, omitiendo otros testimonios, por ejemplo, el jefe de epidemiología actual, Rafael Arauz, donde se hace una intervención y una apreciación distinta a los hechos que hacía Joana Acevedo, que era su precededora. Y lo que además dice, es una causa que se está investigando y en la cual yo ni siquiera he declarado. No he sido citado. No he sido ni siquiera... Supongo que me no van a es- citar. digo. Supongo que, y prontamente, Pero es que siempre lo citan al final. los Claro, sí, fiscales hacen sí, eso. pero en el fondo, Sí. más allá de todo, y si bien yo estoy de acuerdo que todo el mundo tiene que responderse a una autoridad, a una exautoridad, lo que sea, también todo el mundo tiene el derecho al debido proceso. Y en ese sentido, cuando la persona no ha sido formalizada, ni siquiera ha podido decir su versión de los hechos, no ha sido citada siquiera, que ya se estén ventilando los argumentos que presionan en un tema tan delicado como el control de una pandemia, donde a todos los pilló bastante, ahí nadie sabía mucho de qué se trataba esto, y además teniendo en cuenta que el ministro Mañalich, que sí se equivocó en un montón de cosas, que se le puede criticar su personalidad, su ostracismo, su poca, a lo mejor, su poco carácter democrático al momento de tomar decisiones, fue un ministro que sí tomó bastantes acciones. El día 2 de enero, cuando esta era una epidemia que estaba recién en Wuhan, ni siquiera en Europa, ya se estaba organizando el Estado para hacer frente a esta pandemia. No tuvimos el problema de la última cama. Entonces, claro,
si bien yo creo que es importante que se respondan todas las dudas que existen, creo que es justo también que tenga un debido proceso y que las cosas se hagan Pero, José, como todo el mundo merece. Pero hay dos hechos importantes, sumados a lo que tú planteas en términos de la última cama, a nadie le faltó ventilador. Pero aquí corregimos 31.000 contagios que no estaban inicialmente. Él se va 3 días antes, porque Arauz hoy día en el Mercurio dice, él me pidió ese informe un jueves y el sábado renunció. Por lo tanto, él no está cuando se hace esa corrección. Hay que ver cuánto Pero influyó había sido conversado. en términos, sí. Lo que él Y dice el es otro que tema del perdón, y la él pidió cifra de los corregirlo. fallecidos. Sí, claro. él pidió corregirlo. Él dice que él da la instrucción. Y él pidió el informe de la Contraloría también. Recordemos que la noticia en esas semanas era que desde el segundo piso se había pedido también que hubiese una supervisión, una intervención que él niega en términos de cómo se está haciendo la Él la pidió al contabilidad. presidente, pidió Sí. ayuda. Y claro, Eso es lo que hizo ahora, la entrevista, Siempre claro. se informó, pero Pero ahí desde tú tienes acá que hacia ser- allá. En su momento siempre entendimos todos que era una que era intervención. una Tenía el intervención. mensaje. Él lo niega y dice que no fue así. Él lo niega, claro. Ahora él también niega a los muertos. Él dice, no me siento responsable con respecto al tema de los fallecidos y por supuesto niega que haya habido manipulación o ocultamiento, algo que el Ministerio Público es muy duro en plantear. Y yo creo que quizás van a empezar a mezclar los planos. El escrito del Eso Ministerio quiero preguntarle Público a Rodrigo. A ver, es muy político. Tenemos dos cosas paralelas, la indagatoria penal, por una parte, y lo que es la acusación constitucional. ¿Cuál llega a puerto? Yo creo que tal vez la del Congreso, pero por lo que ha generado al interior de la oposición me da la impresión de que puede naufragar. Hay mucha molestia en el mundo de la ADC, sobre todo, por esto que hace el Frente Amplio a última hora, además. Por tanto, los argumentos que están sobre la mesa, si bien se pueden haber estudiado mucho, al final parece que no terminaron de convencer. Lo de la molestia de la DC tiene que ver porque ellos iban por la acusación contra el ministro del Interior. Exacto. Y se presentó la de... Es que eso al parecer tenía más cuerpo y quedó ahora paralizada. Les tengo un dato. Yo estuve con el ministro Mañalich en una reunión que él hizo con algunos periodistas a fines de marzo, principios de abril. Ya se habían suspendido las clases y él en esa reunión, lo hago público porque ya ha trascendido Sí, en fue algunos bien otros lugares, sabía de las responsabilidades que a él le iban a caber. Tenía claro que en algún momento su gestión en medio de la pandemia, porque esto iba a durar un par de años por lo menos, no iba a terminar bien. Sabía que se iba a tener que ir en algún momento, lo dijo así con todas sus letras. Yo desde ya cualquier tipo de candidatura, cualquier tipo de otro horizonte en la política, olvídense, lo dijo casi con esas palabras. Y después lo otro que tenía muy claro, es que en ese momento había ya mucho resquemor con su estilo. ¿Ya? Con esto de ir de frente, de pelear con la alcaldesa de Maipú, de enfrentarse a los alcaldes. estilo conocido con el y colegio que médico. tampoco sorprendía. Ya, y tenía claro ese escenario y le preguntamos, oiga, pero hay algunos que piden un vocero, por ejemplo, crear una toma de decisiones más colectiva y que haya una persona que la informe y que no sea usted necesariamente. Y él decía que a él eso no le hacía sentido porque él tenía que finalmente, a la larga, enfrentarse a este escenario. Responsabilidades políticas y eventualmente responsabilidades judiciales. Ya estaba. Perdona, Rodrigo, él ya las veía. Él ya veía venir. Ya. Este Te escenario. agrego Yo un creo- dato más. y yo Él ya creo que hablaba todo con el gobierno. abogados en esa época. Y ya hablaba, Ya con ya tenía abogados, cierta sí. asesoría. En términos de sentir de qué equipo, porque ya hemos visto el escenario político que hay, porque a propósito de los casos anteriores hemos visto que todo se termina judicializando. Yo quiero recoger lo que decía Rodrigo con respecto a ese flanco político judicial que se vislumbraba desde el gobierno desde el minuto en que Del minuto deja la Me parece cartera. razonable que lo haya vislumbrado como una posibilidad, porque uno diría, bueno, si lo veía en el futuro es porque uno diría, está haciendo las cosas mal. Yo creo que no. No, Yo creo es por que el efectivamente es parte ambiente. de esta... No, es parte del control de daños. Es parte del juego. Es parte del control de daños que tiene que hacer toda autoridad política que desde el gobierno uno dice tienen que estar. Recordemos que Llevamos además 7 tenía un rango que era acusaciones diferente porque constitucionales. tenía afluencia sobre los demás Sí. ministros. Sí, Además. era Ahora- el ministro coordinador. Era Un el último ministro dato, un último dato sobre eso. En esa reunión, en ese momento, nosotros dibujamos en nuestras cabezas, todos yo creo, porque de ahí bajamos la información a los diferentes medios, todos los que estábamos ahí, de la famosa curva de las 12 semanas. ¿Ya? De esto de que iba a llegar a un pic y después se iba a aplanar un poquito. La gracia de los países era aplanarla bastante y después iba a disminuir. Bueno, ese castillo de naipes, usando las palabras de Mañalich, nunca se cumplió. Han pasado 6 meses ya y aquí estamos. Perdón, te agrego un dato más. Y estamos en una Como meseta tampoco, en una tampoco las meseta alta proyecciones, ¿ah? incluso. Algunas proyecciones que Por salieron eso, tampoco. habían proyecciones muy catastrofistas. O sea, habían Las de él eran- para todos los lados. Mira, en ese momento fue cuando se le pregunta si vamos a llegar a la primera semana de mayo con 100.000 casos. Y él dijo, ojalá.
Porque él ya tenía proyecciones que eran mucho peores. Hablaban de 200.000, 242.000 era un informe 243.000. de la Chile. Solo quería ponerte arriba de la mesa, pegadito a eso, lo que se da el tiempo de poner porque no nos perdamos acá el tema jurídico, que al final tú dices, en lo inmediato nos vamos a enredar en el tema político, porque además esa presentación a la Corte Suprema, que tiene que resolver la Corte Suprema, una Dirimir, presentación, ¿no? sí, que no tiene alegatos, solamente vamos a conocer el sí o el no, la decisión. si es que hay que entregarlos. Y de qué manera, porque también recordarle al telespectador, aquí lo que se están pidiendo son los correos entre Jaime Mañalich, entre su jefe de gabinete y entre Paulina Daza, la subsecretaria también, con el objetivo de ver cómo se tomaron las decisiones y si efectivamente habían datos privados que no se hacían públicos y por qué el informe epidemiológico que leía el ministro y se subía a la web era diferente de los datos que tenían en ese minuto interno. Esa es un poco la mirada. Y que sí se informaban a la OMS. Exacto. Y si efectivamente desoyó la opinión de la comunidad científica. Y si eso tiene una responsabilidad penal en un Claro. caso de delito de Ahora, homicidio. Esa es la A acusación. todo eso parece que sí, ¿no? O Pero sea, deja- desoyó a la comunidad científica, sí. Pero Eso déjame sí, marcarte pero el puede punto. tener una responsabilidad penal no escuchar eso. a la Es comunidad Es que científica. política, Claro, es que eso equivocarte no es un delito. Tú Eso tienes es. todo el derecho a hacerlo mal. Y ese es el punto. Ese es el Tú respondes punto. Ahí políticamente aplicaría No hay, por un o sea, error de la claro, gestión. hay un tema de dolo, Otro. hay un tema de dolo y de Déjame- distinta visión sí, de José. políticas públicas, Sí. pero no hay un crimen, no hay, o sea, pretender que Mala intención, Mañalich en el y el fondo. presidente, Sí. porque también el presidente está en esta querella que interpuso el alcalde Jadwe, pretender que hubo un dolo y una intención de que hubiesen muerto, a mí me parece menos un poco aventurada. Pero Sí, el punto yo es te saber quiero marcar que cómo hay- está que no hay redactado. una receta Sí. exacta para esto. O sea, No, si sí. es por eso, bueno, esto está abierto en varios países. En Francia, a Macron también se le En está toda Europa investigando, están haciendo estas en España lo investigaciones. mismo. Acuérdense que esos países no tomaron ni siquiera las prevenciones de capacidad instalada que sí tuvimos en Chile y en algún momento Bueno, se les les tocó morían, antes también. se les morían 1000 personas al día, digamos. Acuérdense O lo que 10.000. era en algún En momento. Italia Era- llegaban era, a- era exacto. terrible, Sí. en poblados especiales. Lo que quiero decir es que en el fondo, ¿cómo comparas o cómo la Fiscalía puede tener los antecedentes necesarios para sostener ante un juez? Esto es lo que había que hacer. Oye, Te lo respondo al tiro incluso, con la no, frase. pero Sí. incluso hay otra cosa, incluso en el tema de la contabilidad efectivamente hay diferencia. Lo que dice Joana Acevedo es clarísimo. Yo le entregaba otra información y se publicaba otra, pero yo creo que también dentro del camino, y como bien dices tú, el tema de las recetas, fuimos todos aprendiendo, y sobre todo las autoridades que les llegó todo este, cómo había que hacerlo. Estaba el sistema de Pivigila, después se agregó el DEIS. Se fueron sumando un montón de instituciones que en un comienzo no estaban preparadas para esto. El DEIS se demoraba un año en entregar datos que hoy entrega en un día. Totalmente Y de eso acuerdo. también responde Solo a quiero un marcarte algo. Pero trabajo. viene la pregunta, Sí. ¿por qué no se potenció el DEIS si efectivamente termina siendo el DEIS y que nos entrega la Porque es información? un ¿Por qué no se proceso. Creo que el por punto otro también de la tema? ciudadanía, muchos dicen, ok, puede haber una discusión de las metodologías, los procedimientos, pero la duda que te queda, y ahí lo planteo un Sí. poquito, es si se hubiera hecho de mejor manera, ¿habría significado menos fallecidos, menos muertos? Probablemente. Es súper difícil Es súper difícil sí, porque y al final es probablemente ponerse en en los términos- zapatos de la responsabilidad. Nicolás, en términos judiciales, establecer esa causalidad, que es lo que busca, y por eso quería destacar la manera en que está redactado ese escrito, que te aseguro que le va a cambiar el modo a muchos diputados de la oposición leerlo a partir de mañana para enfrentar qué hacen. Porque esto es una acusación que estaba con muy poco apoyo para la ADC, por ejemplo, que es clave, era mucho más importante Víctor Pérez, pero cuando tú lees la manera, y quiero destacar solamente ese párrafo del escrito que tiene que revisar la Corte Suprema, donde él dice cómo quizás aquí no se trabajó con información adecuada, con información correcta, y dice, y aquí pasamos Incompleta, más de la incompleta. nueva normalidad, dice, a la batalla de Santiago, en días. Y ese punto te da cuenta de que hay una mirada del Ministerio Público que tú agarras copy-paste de ese escrito y lo llevas al Congreso en la votación Claro. constitucional y tú le puedes dar una lectura Tuvo política. pero súper buen inmediata. timing para Es la un oposición, timing muy que buen hoy día, timing para la claro, te tiene oposición. una bomba arriba de la mesa. Está recién comenzando, tiene Exacto. que dirimir la Corte Suprema. Don Rodrigo Vergara, foco para la próxima semana. Foco para lo que viene, dices Sí. tú. Yo creo que no hay que dejar de mirar el conflicto entre Contraloría y Carabineros, otra disputa institucional grave, profunda, con el gobierno enredado en haber apoyado de antemano, antes de conocer los resultados del sumario, a estos oficiales cuestionados. ¿Qué va a pasar cuando les recomienden sancionarlo? Ya se pisaron la cola, ya les dieron su apoyo, van a tomar la decisión que tengan que tomar, eso es una cosa. Y lo otro, la interpelación que hace el informe de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Venezuela a la izquierda latinoamericana y yo diría a la izquierda democrática en Chile. Algunos se han apartado de esa tradición. Hemos visto ayer la declaración del Partido Comunista
cuando hoy día tienen un candidato presidencial, me parece que es gravísimo lo que ha dicho la ONU y es gravísimo también tomar distancia y relativizarlo, incluso minimizarlo, como ha hecho el PC. Octavia. Bueno, Foco. sobre lo mismo foco, que Jadwe, Daniel, se pronuncia en torno al informe, porque ya lo ha hecho el Partido Comunista. Vamos a ver qué postura toma él cuando hablábamos la semana pasada de cuánto corre el cerco. ¿Se desmarca o no se desmarca? Te voy a poner luz en dos cosas. A propósito de la pandemia, Licantén, comunidad del Maule, que hoy día tiene el récord nacional y récord mundiales en términos de la cantidad de contagios. Había una casa de brujas ahí, en términos si fue una fiesta al interior de la comisaría de Carabineros, que Carabineros la ha desmentido, si fue un matrimonio, y eso te da cuenta de lo importante que es la trazabilidad. Ellos pasaron el viernes de fase 3 a 1, así, en 10 días. Entonces ahí es muy importante identificar el foco, saber quiénes son, los contactos estrechos y aislarlos. Puede ser un caso estudio. Y lo otro, de que durante este fin de semana se conocieron 2 informes en torno a la población migrante y la delincuencia del parte del CEP. Muy revelador. Muy revelador del Servicio Jesuita Migrante. 3 datos importantes. Solo el 4% de las personas condenadas durante el año pasado eran migrantes, lo que te da cuenta que no es tan masivo como se cree. Y cuando vemos estas deportaciones masivas arriba de los aviones y esa delincuencia e inmigración juntos, no tiene una correlación en los datos reales. Y de parte del Servicio Migrante dicen que hay más migrantes víctimas de delitos que victimarios. Y 2 datos, la mayor participación de ellos son en 2 tipos de faltas hoy día también perseguibles penalmente. Uno es el comercio ambulante y el otro es el tema de infringir la pandemia para ir a trabajar. Cuando además estamos discutiendo justamente una ley de migración. Y cuando entonces el dato real Sí. te da una mirada totalmente distinta de la que estamos acostumbrados a escuchar en términos políticos. El dato siempre aclara. Y te derrumba los mitos. Y rompe los mitos, Desprejuicios. 4%. ¿Su foco, José Ríos? 2 cosas. Ya. Uno, el viernes por fin se conoció la decisión del juez Garrity de la Corte de Nueva York de quiebras. Se acepta el plan de la TAM. Se demoró bastante más de lo que se creía, pero ya hay una mirada hacia adelante. Hay financiamiento para los próximos 18 meses en una empresa que tiene un rol no solo importante, estratégico, porque moviliza a la gente en un país que sabemos bien lejos, pero que además tiene un importante papel sobre el desarrollo de otras industrias, sobre todo en el tema de exportaciones. Así que hay que estar atento. Ya tuvo un pequeño impacto en la bolsa y probablemente va a seguir teniendo de ahora en adelante. Y lo segundo, quiero recomendar The Social Dilemma o El Dilema Social. Es un documental, drama, que se acaba de estrenar en Netflix y que narra la historia y el peso de las redes sociales, cómo nos impactan, cómo nos generan adicción, cómo mueven el tema de los contenidos. Y una frase bastante llamativa que decía: cuando no te venden nada, cuando no te venden un producto, el producto eres tú. La historia está narrada por puros ex ejecutivos de las más importantes redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, Google, etcétera. Y véanlo, no les quiero contar mucho más porque pone un tema de las redes sociales que es muy importante y que nos pega, sobre todo en época de elecciones como las que estamos viviendo, que hay que tener bastante ojo. Está anotado. Ojo con las fake news. Ojo con las fake news. Sí. Ojo con las Josefina, Octavia, Rodrigo, un placer, que estén muy bien. Igualmente, Sigan gracias. disfrutando de Domingo, nos este vemos. fin de Muchas semana largo. Felicidades Que les vaya para lo que bien, queda. Bien, chao. Chao, Te chao. quiero. Bien, vamos a cambiar de tema aquí en Semana 24 Chile Elige. Sin la tradicional fiesta de la Pampilla, Coquimbo celebró estas fiestas patrias de una forma diferente por la pandemia del coronavirus. De todas formas, se cursaron sumarios sanitarios por incumplir las normas. Tomamos contacto con Yerko Ábalos con más detalles desde La Serena. Yerko, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días desde la región de Coquimbo. Los saludamos. Un día importante para la región, 20 de septiembre, que es cuando se celebra, ¿no? La Pampilla. La hemos visto en las últimas horas, bueno, muy distinta a lo que acostumbramos. Vamos a actualizar las cifras. Estamos a esta hora temprano en conversaciones de todo el fin de semana. Intendenta, muchas gracias por atendernos y también por llevar el mensaje de cómo ha estado. Me da la impresión que bien, el llamado ha sido de una u otra manera recibido de buena manera por la gente, ¿no? ¿Cómo le va? Efectivamente, muy bien, gracias. La verdad es que estamos contentos porque hemos tenido, si bien un 18 tremendamente diferente, las personas han escuchado el llamado que se realizó al autocuidado, a celebrar en sus casas, al estar realmente cumpliendo con las normas que significa la cuarentena en nuestras 3 comunas, La Serena, Coquimbo y Ovalle, y también en aquellas comunas de fase 3
que son el resto de la región, a tener un 18 tranquilo, en familia, con su círculo cercano. Igual se cursaron algunos sumarios sanitarios por segundas viviendas, nos faltan los porfiados. Efectivamente, tuvimos algunos hechos aislados de fiestas familiares que excedían el número de personas. Tuvimos también, hemos tenido más de 31.000 controles a personas. También hemos tenido sumarios sanitarios importantes, no tantos en segunda vivienda como esperábamos que tuviéramos, así es que estamos realmente tranquilos, la gente ha respondido, sobre todo en este fin de semana clave que es para salir de la cuarentena. Era importante el llamado que hacíamos y revisamos lo que ocurrió en La Pampilla. Históricamente, esto es por segunda vez desde su creación, hoy día 20 de septiembre también, que es como el día ícono para los serenenses y coquimbanos, y esto del confinamiento, que además la conurbación y el caso de Ovalle, está el tema de unos caballos y ayer unos detenidos porque incumplieron en la provincia del Limarí, pero la conurbación podría salir después de este fin de semana, era clave, decíamos. Absolutamente, era un fin de semana, por llamarlo decisivo, de alguna manera, para poder mantener. Hemos tenido muy buenas cifras de muy bajos contagios, con un muy buen número de test de PCR que se han realizado, de manera de que es clave y creo que podríamos tener muy buenas noticias pronto. Efectivamente, acá los controles, las fiscalizaciones que fueron tremendamente reforzadas durante este fin de semana nos ha dado que, sobre todo en aquellos lugares públicos, como las Pampillas, como los parques públicos, la gente, si bien ha habido algunos incidentes menores respecto de gente que fue detenida por no cumplir con las reglas, con las normas, con los permisos, la verdad es que ha sido menor y mínimo en relación a lo que es la celebración, ¿no?, de las fiestas patrias en la región. En el anticipo de las fiestas patrias nos encontramos en la aduana sanitaria de Pichidangui. Usted fue a hacer un recorrido. Hoy también, se va a fiscalizar la salida para aquellos que justificaron de una manera y mintieron. Probablemente esta pasada va a estar más complicada. Me imagino que Pichidangui también ha estado a la altura, la aduana, los trabajadores que ahí han estado 24/7. Hay que de verdad destacar la labor que han realizado tanto el servicio, las personas y los funcionarios de la salud, como por supuesto también las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, la Armada, que han estado durante todos estos días absolutamente buscando, fiscalizando, controlando, y por supuesto en la aduana de Pichidangui, en donde se va a realizar, desde ayer se está realizando esta fiscalización para aquellos vehículos que salen, de manera que aquellos que entraron antes del 18 pensando con permisos que no son los adecuados o adulterados o que no son los permisos adecuados, tengan y respondan a esta fiscalización como corresponde. Intendente Lucía Pinto, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Y bueno, los días colaboraron, decíamos, porque justo todos estos días estuvieron... Así es, hemos tenido días nublados, días con frío, que creo que ha sido una ayuda. Ahora, eso antes, los 18 anteriores no nos detenían en la región para celebrar, en esta región en donde tenemos Pampillas, tenemos muchísimas fondas ramadas, pero efectivamente puede que el clima nos haya también ayudado a quedarse en casita y celebrar como corresponde en el círculo cercano. Gracias, Intendenta. Bueno, desde un lugar característico de La Serena y Coquimbo, nosotros vamos a continuar el recorrido, contarles que 18 sumarios sanitarios pasaron ahí en Ovalle, lo comentábamos y lo vamos a ampliar en las próximas informaciones, que tomemos contacto con ustedes sobre lo que ocurrió en la provincia del Limarí. Efectivamente tenemos videos que nos han llegado para contarles en detalle de lo que ocurre al interior de Ovalle, precisamente como ustedes lo pueden ver en imágenes. Vamos a tomar contacto en cualquier momento con ustedes. Muchas gracias desde la región de Coquimbo. Gracias a ti, Yerko. Que estés muy bien, nos vemos. Que estés muy bien, Yerko. Vamos a seguir avanzando en los temas porque hace mucho rato, bastante rato, usted se acordará, se está discutiendo, se está debatiendo una reforma a las pensiones de todos los chilenos. Bueno, hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso que sigue avanzando, ya pasó por la Cámara de Diputados, debería seguir en el Senado, pero en los últimos días hemos visto de uno y otro lado, oposición y oficialismo, que se están presentando nuevas propuestas para la reforma de las pensiones. Queremos hablar de este tema, adentrarnos, por cierto, en algo que es muy importante para quienes están a punto de jubilar o los que ya tienen jubilación a puertas, con el economista y ex superintendente de pensiones, Guillermo Larraín, a quien ya tenemos de manera remota. Guillermo, ¿cómo te va? Buenos días todavía. ¿Cómo estás? Todavía buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Nicolás? ¿Qué tal, Rodrigo?
Muy bien, Guillermo. Quiero partir preguntándome por esa introducción que decía yo, Guillermo. A ver, tenemos una reforma que está hoy día, un proyecto de reforma que se está discutiendo en el Congreso, pero en paralelo vemos propuestas de uno y otro lado que básicamente además difieren bastante de lo que se está discutiendo en el Congreso hoy en día. Lo preocupante es que todos sabemos que hay que reformar esto ahora ya, lo más prontamente posible, o si no, lo vamos a seguir sufriendo como un problema y vamos a dejar de lado a quienes hoy día necesitan jubilación. ¿Cuál es tu opinión a propósito de eso? ¿Y cómo ve el futuro de este proyecto que está hoy día y de estas propuestas que se están presentando en paralelo? Bueno, yo creo que es bastante claro que si no hacemos una reforma pronto, en la práctica vamos a postergar cualquier mejora al sistema de pensiones por lo menos 2 o 3 años. No, es imposible que sea menos porque tenemos elecciones el próximo año, después va a haber una convención constituyente que probablemente va a ser electa, que va a estar funcionando. El gobierno siguiente va a querer probablemente echarle algún tipo de revisión al proyecto que se esté discutiendo. Entonces, en la práctica, yo creo que si no aprobamos algo ahora, estamos pensando en que se debiera presentar algo el final de 2021, 2022, y cuando llegue ese momento y los chilenos vean qué han hecho sus legisladores, lo que verán es que se han demorado 10 años en ponerse de acuerdo en una reforma. Y eso me parece que es inaceptable. Inaceptable porque todos lo hemos dicho en todos los tonos, los técnicos, los políticos, que las pensiones son misérrimas, que las pensiones no guardan proporción con el nivel de esfuerzo, de desarrollo que tiene Chile, y por lo tanto me parece que es súper importante actos de realismo de todas las partes, digamos. Acá hay un gobierno que tiene la iniciativa y que tiene en cierta forma la obligación de liderar un proceso de acuerdo. Yo creo que esa es la primera cosa. Lo segundo, por el lado de la oposición y por el lado de los partidarios del gobierno, un acto de realismo también respecto de que es necesario llegar a un acuerdo. Creo que es bastante poco objetable la idea de que no podemos seguir permitiéndole plata a un sistema que replica la misma lógica que se ha venido replicando los últimos años y que es necesario, por lo tanto, complementar el sistema de ahorro obligatorio con sistemas de seguro. Creo que esa lógica, francamente, no hay forma técnicamente sustentable de plantear lo contrario. Y por lo tanto, ese acuerdo realista tiene que contemplar un incremento importante en estos pilares de seguro, que era en forma muy modesta lo que se había pensado hacer el año pasado. El año pasado, cuando a mí me tocó estar participando en las negociaciones con bastante intensidad, habíamos llegado a un acuerdo donde se iba a incorporar un pilar de seguro que era importante, y hoy día creo que eso está un poco más, digamos, hay que reforzarlo más, pero me parece que plantear realmente una vuelta atrás y desconocer todas esas conversaciones es una muy mala señal. En ese punto, Guillermo, tú dices, si no hacemos una reforma pronto, y eso es lo que a uno le preocupa, porque reformas se han presentado. Obviamente la reforma se aplica cuando es ley y cuando ya comenzamos de lleno a modificar un sistema. Tú decías, el diagnóstico es bastante transversal. Las pensiones son míseras en varios casos, en muchísimos casos, son discriminatorias también. Y en ese punto, ¿tú crees que la ideología y la discusión politizada con respecto a las pensiones en Chile terminan siendo la traba para llegar a ese acuerdo y a esa situación realista, concreta, hoy necesaria? Sí, sin duda. Acá hay un contexto político e ideológico que es muy fuerte, que es natural en todo caso en los temas de estado de bienestar, por así decirlo, en términos genérico. Es necesario, son discusiones societarias que hay que tener, pero lo que la gente no entiende, o sea, lo que la gente entiende que haya posiciones diversas, lo que no entiende es que no se pongan de acuerdo, que no hay un mínimo de realismo. Y esa es la parte que es compleja. Si tú miras hoy día el sistema de pensiones como está, tal cual como está hoy día, hay un 10% que va a ahorro individual y hay un 2%, digamos, que va a esquemas de seguro a través del sistema de invalidez y sobrevivencia, y el resto es un pilar solidario que tiene un poquito más de un 1% del producto. Si tú comparas esa estructura con cualquier estructura de un sistema de pensiones de país desarrollado, aparece totalmente desbalanceado. Y aparece desbalanceado no porque los países desarrollados sean particularmente tontos, sino que más bien es porque ellos comprenden de que hay elementos de seguro que incorporar
en el sistema de pensiones, que en nuestro caso es muy bajito. Y claro, los defensores del sistema FP a ultranza lo que dicen, pero miren, si en Europa lo que están haciendo es tratar de incorporar elementos de ahorro. Y tienen razón, porque ellos vienen del otro extremo, ellos vienen del extremo donde era puro seguro y ellos le están incorporando un componente de ahorro. Nosotros vamos en el sentido inverso y por eso nos tenemos que encontrar en algún punto intermedio. Ese yo diría que es un acto de realismo que hay que compatibilizar, digamos, hay que hacer compatibles dos visiones ideológicas. Una, la de la responsabilidad individual y el ahorro, y lo otra es la solidaridad y la mutualización de riesgo. Esas dos cosas no son incompatibles, solo son incompatibles en gente que es extremadamente ideológica, pero un buen sistema de pensiones tiene que tener las dos cosas. Guillermo, a propósito de ese concepto de ideología y del debate que se está generando, quería preguntarte cuánto cambió en esto, o cuánto ayudó a cambiar, o por qué tenemos ahora dos propuestas en paralelo que difieren una de la otra, una de la oposición y la otra del oficialismo. Y quería preguntarte, a raíz de eso mismo, ¿cuánto ayuda en esto, o cuánto perjudicó, o qué realidad mostró el hecho del retiro del 10% de los fondos previsionales hace un par de meses? Eso como primera cosa. ¿Y por qué ahora, cuando pensamos en algún momento que el 6% iba a 3% colectivo, de 3% individual, ahora se pide que ese 6% vaya solo a individual? ¿Qué hizo cambiar? La fisonomía, el pensamiento de algunos parlamentarios en lo específico respecto a cambiar las cosas que se están discutiendo hoy día en el Congreso. Te complica la pregunta, Rodrigo. Yo creo que hay varias cosas acá. Por un lado, hay gente que efectivamente extrapola esto del 10% en estas teorías del complot que a mucha gente le gusta ver en todas partes, de que esto del 10% es una primera etapa, no solo para aliviar, porque hay un proyecto de ley ya que está planteando un segundo retiro del 10%, así que en los hechos ya hay un segundo proyecto de ley. Pero hay gente que mira esta secuencia de proyectos de ley como una forma de anunciar el fin del sistema FP, que de alguna forma sería una forma no sé, de que se termine el sistema. Yo honestamente creo que eso no es así. Creo que si se llega a dar una segunda ley de retiro, que espero que no, pero si se llegara a dar, va a ser porque el gobierno no ha sido lo suficientemente eficiente, convincente y ha tenido liderazgo como para darle tranquilidad, para estabilizar. Guillermo, ¿por qué no debería darse? Me quedo un segundo en ese punto que está muy latente. ¿Por qué no debería darse la opción de un segundo retiro de los ahorros previsionales a tu juicio? Por la sencilla razón de que no sé, a mí yo lo dije varias veces, probablemente con ustedes también en algún minuto, con ocasión del primer retiro. Lo que está enfrentando hoy día la familia chilena es una situación de desempleo en algún caso, de pérdida de ingresos, no totales, pero pérdida parcial de ingresos porque estamos con confinamiento, y yo creo que esa labor, esa misión de llenar la billetera de las personas tiene que ser de cargo del Estado. Ya no lo hizo la primera vez, hubo un alivio con el primer retiro, pero me da la impresión de que como esto va a continuar, desgraciadamente la presión por hacer un segundo retiro está, de hecho ya la vemos. Y creo que es importante que el gobierno tome cartas pronto en el asunto y que estabilice las expectativas de esas personas, porque si no, efectivamente va a haber una segunda presión y va a ser muy difícil de contrarrestar, dado que la primera por lo demás fue exitosa. No se dieron los escenarios catastróficos que yo mismo pensé que podrían haberse dado en materia financiera, en la parte operativa estuvo bien. Entonces la verdad es que de alguna forma el miedo al primer retiro se fue diluyendo. Y por lo tanto, pero lo que sí es verdad, y eso es indesmentible, es que hay un 10% menos, un poco menos, un 8% menos de recursos para financiar pensiones, en particular de los sectores de ingresos más bajos. Entonces, en la práctica lo que estamos haciendo es que estamos agravando el problema de pensiones, no lo estamos solucionando. Y eso yo creo que el gobierno tiene la necesidad, porque tiene todas las iniciativas, tiene todas las prerrogativas para tomar medidas acá y allá, de tomar el liderazgo y evitar que esto pase. Pero esto no va a pasar solamente con una declaración bonita de ningún tipo. Esto, lo que la gente necesita es recursos, y esos recursos tienen que estar porque el gobierno, me imagino también, creíble. Guillermo, que el gobierno le ponga el pie arriba a esta posibilidad de un segundo retiro, digamos. Lo que se necesita acá son medidas para que justamente no sea necesario nuevamente echar mano a los ahorros previsionales.
Exactamente, claro. Es decir, entonces, profundizar, yo creo que probablemente el seguro de cesantía hay que profundizarlo, hay que hacer que su forma de uso sea un poco más compatible con la situación actual del mercado de trabajo. Estamos, recordemos, con una tasa de desempleo que bien medida está del orden del 25% o incluso más, algunas estimaciones pueden ser un poco más. Entonces, eso claramente da cuenta de que hay un problema serio, que hay un problema grave y que por lo tanto hay que actuar con la rapidez que esto requiere. Tenemos un problema con las pequeñas empresas que están con dificultades de acceso. No todas se ha ido solucionando algunos de los problemas, pero se ha ido solucionando en forma lenta y probablemente, al menos lo que yo he estado conversando con algunos banqueros, es que la situación probablemente resista todavía algunos meses, pero ya desde el segundo trimestre del próximo año probablemente es que venga un periodo de dificultad para la pequeña y mediana empresa. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo con las garantías? El Estado tiene una capacidad bastante grande todavía de utilizar garantías y de canalizarlas por distintas vías. Una es la bancaria, pero podrían ser otras también. Y eso yo creo que no se ha explorado lo suficiente. Entonces, creo que el gobierno tiene yo diría, un mandato por su naturaleza, ¿no es cierto?, de guiar soluciones en toda esta materia. Garantizar, estabilizar las expectativas de la clase media, del grupo de trabajadores que están con riesgo de pérdida de empleo, por un lado, y buscar también una solución por el lado de la reforma de pensiones. Mientras más demora, más se va a ir agudizando las diferencias que hay, porque a medida que se va acercando el periodo de la elección presidencial, este tema ya va a pasar seguramente a ser materia del debate de la elección presidencial. Entonces, creo que el gobierno tiene que actuar rápido, con decisión, y bueno, no va a dejar probablemente a nadie muy contento, pero lo importante es que se encamine una solución que sea sensata. Déjame decir una cosa más. Yo creo que hay mucha gente que tiene esta idea de que como ha sido tan difícil hacer cambios al sistema previsional en el pasado, en parte por esta dificultad de la institucionalidad chilena de hacer los cambios, digamos, de las leyes, que mucha gente piensa que lo que hagamos ahora va a durar los próximos 40 años. Y en ese sentido, a lo mejor eso exacerba las posiciones ideológicas en distintas vías. Guillermo, pero hay que recordar que hay un proceso constitucional en curso, sí, que creo que una de las cosas que probablemente cambie es que va a ser más flexible, más dúctil el sistema institucional. Entonces yo diría que con mucha probabilidad, aún si nos equivocáramos en la reforma actual, la posibilidad de irla perfeccionando a través del tiempo en la dirección que el sistema democrático vaya decidiendo me parece que es algo factible. Tú ves margen ahí. Quería preguntarte, Guillermo, y conocer tu opinión en lo específico respecto a esto mismo, a esa pensión garantizada que dicen muchos debe pagarle al Estado. ¿Con qué recursos? Si tomamos en cuenta que estamos bajo una pandemia, leí una columna hoy día en la mañana del exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que decía, bueno, el Estado no tiene por dónde tratar de acuñar aquel recurso para esa pensión garantizada. Y lo segundo, a propósito de lo mismo, ¿tú ves que el escenario se va a complejizar cuando le ponemos presión al Estado y ya hablamos de pagar esta pensión garantizada con impuestos? O sea, lo primero es que yo honestamente creo que en las condiciones de una economía que va al final de este año va a haber caído un 5%, que el próximo año con suerte va a recuperar ese 5%, y por lo tanto en términos de nivel del producto vamos a estar a finales del 2021 como estábamos el 2018 prácticamente. Entonces la verdad es que me parece que no tiene mucho sentido a esta altura hablar de alzas de impuestos. Y por lo tanto, gastos permanentes, a mí me parece que el única alza de impuestos que está ya o debiera estar incorporada es esta cotización del empleador, que se podrá hacer en forma transitoria, gradual, que no sea tan dañina para el mercado del trabajo. Eso es lo único que hay. El resto creo que es mejor, honestamente, esperar un poco. Pero esa espera porque alguien tiene que poner los recursos, esa espera se llama deuda pública. Y yo creo que hoy día estamos siendo excesivamente ideológicos con nuestro diagnóstico de hasta dónde se puede llegar el endeudamiento del Estado. Lo peor sería financiar una pensión básica universal con deuda pública. Esa cuestión es incompatible, no tiene sentido. Una pensión básica universal solo tendría sentido en la medida que vaya de la mano de un esquema con un alza de impuestos, y la verdad es que yo no veo otro espacio que
la cotización al sistema de pensiones. Y eso tiene una lógica distinta a una pensión universal. Entonces, me parece que hay que mirar los instrumentos que están realmente disponibles. Y creo que la deuda pública es un instrumento disponible. Chile tiene un nivel de deuda que ha subido, es verdad, pero le ha subido a todo el mundo. No hay ningún país del planeta que no haya visto subir su deuda pública de manera bien importante. Y claro, hay problemas de sustentabilidad de esa deuda, es verdad, en todos los países está pasando lo mismo. Hay algunos países que han sido amenazados con reducción en su clasificación soberana, Chile incluido, y eso es verdad, esas son cosas reales, es que esto no hay por qué tapar el dedo con el sol con el dedo, digamos. Eso está pasando, las economías todas, el coronavirus no está dejando a las economías inmunes, ha generado un montón de problemas, un montón de quiebras, ha generado desempleo y por lo tanto eso efectivamente debilita a las economías, no hay ninguna duda de eso. Don Guillermo Pero Larraín, si queremos salir fortalecidos, yo creo que tenemos que salir fortalecidos y el instrumento de la deuda es un instrumento que es útil para salir fortalecidos, no para debilitarnos. don Guillermo Larraín, decía yo, economista, ex superintendente de pensiones, 1.000.000 de gracias por estar en Semana 24 Chile Elige. Que estén muy bien. Un gusto, muchas gracias Nicolás, muchas gracias Rodrigo. Gracias Guillermo, buen día. Abrazo. Bien, y seguimos en Semana 24 Chile Elige. Vamos a hablar de salud, de ISAPRES. Finalmente se confirmó que las aseguradoras de salud privada van a congelar los precios de sus planes de salud hasta agosto del próximo año. Un tema ampliamente conversado, discutido. Estamos justamente en el programa junto al superintendente de salud, Patricio Hernández. Muchas gracias por acompañarnos, superintendente. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, Nicolás, Rodrigo. Buenas tardes. No, gracias a usted por estar acá. Nico, dispare. A ver, se discutió harto, se discutió bastante cuando se anuncian los aumentos de los planes de salud de las ISAPRES. Finalmente se define que pasan para agosto del próximo año, 2021. ¿Cómo lo evalúa la superintendencia? Ya la superintendencia había hecho, siempre sale una crítica, pero más bien un nótese del compromiso que tenían que tener con sus afiliados las ISAPRES este año. Sí, bueno, cuando vimos cómo avanzaba esta situación de la pandemia, recordemos que la ley les da esta facultad a las ISAPRES de alzar los precios base de los planes y que lo tienen que informar por obligación legal el último día del mes de marzo cada año. Sí. Entonces, efectivamente, esos días previos al aviso del alza estuvimos tratando de hablar con la ISAPRES, ver si había espacio, pero también había un tema de incertidumbre de parte de ellos en el sentido de que qué iba a significar en cantidad de prestaciones, qué iba a significar en cantidad de licencias médicas, etcétera. Y fuimos avanzando en el año en eso. Bueno, llegaron a un acuerdo con el presidente de la República en ese momento, sí, donde se postergó el cobro para noviembre de este año. Viendo que se acercaba este plazo, la Comisión de Salud del Senado, ahí liderada por un llamado que se hizo a la ISAPRES por parte del senador Chaguán, senadora Goich, y se sumaron los demás senadores, y que encontraron una respuesta en la ISAPRES, que fueron el 1 de septiembre a una sesión de la Comisión de Salud, donde llevaron una propuesta, y esta propuesta es concreta, dice que el próximo año partiría los cobros en agosto del 2021, y se les va a enviar a las personas una carta a contar de abril. Nosotros recogimos esa propuesta, la transformamos en una circular, lo cual le da fuerza obligatoria, es fiscalizable, las personas podrán también reclamar frente a algún incumplimiento por parte de la ISAPRES de esta propuesta, no queda solo en una simple propuesta, digamos. Queda escrito. Claro, ahora está escrito, es una norma, digamos. Sí. Y quisimos dar certeza también en el sentido de que las personas en su totalidad van a tener derecho en abril a ejercer sus derechos que habitualmente ejercen de reclamar ante la superintendencia o ante las Cortes de Apelación. Superintendente, con ese contexto claro, uno se pone a pensar, para el próximo año podría haber anuncio por parte de las ISAPRES de que van a subir todos sus planes. Y le pongo un punto que no sé si estuvo en la discusión con las aseguradoras y la superintendencia, en la mesa, en esta conversación, que es la baja que han tenido las prestaciones, debido justamente a la pandemia. Se ha concentrado en COVID-19 y hay muchas cirugías lectivas, también consultas que se han ido aplazando, y eso a nivel público también, pero en términos privados, con lo que tiene que ver con la ISAPRES. ¿Está la posibilidad de que el próximo año, me estoy adelantando mucho, yo lo sé, se dé ese hecho? ¿O qué tan cercano a cero puede estar? Sí, bueno, nosotros tenemos algunos análisis preliminares y que dan cuenta de una variación negativa, es decir, han bajado las prestaciones, las ambulatorias en casi un 40%, las hospitalarias también. Así que, por ende, nosotros lo que esperamos es que las ISAPRES se apeguen a este indicador que tenemos como superintendencia, que es un indicador objetivo de reajustabilidad,
y que en principio va a experimentar una baja en relación a lo que viene. Puede ser muy, muy bajo, digamos, porque por la variación fundamentalmente negativa que ha tenido el sistema. Y claro, la preocupación de la ISAPRES pasa por qué tanto se va a recuperar esto. Porque hay un grupo de personas que no ha continuado con sus tratamientos, hay otro grupo que se va a operar, que dejó algunas intervenciones quirúrgicas pendientes. Que seamos súper concretos, aunque suene feo cuando hablamos de salud, pero es menos ingresos para la ISAPRES, por eso lo pongo sobre la mesa. Son menos ingresos el hecho de haber postergado, son menos ingresos el hecho de que el próximo año probablemente van a tener un indicador más bajo, pero por otro lado ha habido este año también un menor costo de parte de la ISAPRES, por lo tanto uno esperaría que exista de parte de la industria esa, y ya lo deben saber, ¿cierto? Que va a haber ganancias. Claro, que van a haber ganancias que probablemente no todas esas las van a poder distribuir como utilidades, sino que van a tener que resguardar porque las atenciones se van a retomar y probablemente de forma muy potente, digamos, post-pandemia. Eso es una realidad. Patricio, deja primero el lado de los usuarios, por cierto, de las ISAPRES. Entiendo que el oficio que ustedes enviaron a propósito de la baja obliga a las ISAPRES a dar atención, a explicarle al usuario efectivamente qué es lo que va a pasar. Eso por una parte, y lo que quería preguntar como segunda interrogante. ¿Cómo se han comportado, a su juicio, de la superintendencia, la ISAPRES en esta época tan compleja del coronavirus, de la pandemia? El comportamiento nosotros lo estamos evaluando constantemente y fiscalizando y fundamentalmente cómo ha sido desde que partió esto con el tema de las licencias médicas. Se fueron generando nuevas licencias médicas relacionadas con el COVID, algunas con contacto estrecho, aislamiento, después a la espera del resultado del examen, ¿cierto? Y los COVID confirmados. En un principio nos encontramos con una cantidad importante de licencias médicas rechazadas o reducidas que estaban con COVID positivo. Nosotros sacamos una normativa y la ISAPRES la cumplieron. Hoy día podemos decir que en materia de COVID fundamentalmente existe una muy baja tasa de rechazo, que es menor que el promedio del resto de las licencias médicas, diría que un 7%, incluso menos. Y respecto de las hospitalizaciones, ha habido un aumento sostenido de la utilización del CAEC, que es la cobertura adicional de enfermedades catastróficas. ¿Qué ha permitido eso? Ha permitido que las personas frente a cuentas millonarias solamente paguen el deducible, y hemos analizado que había un crecimiento de casi un 16% en relación al año anterior de la cantidad de activaciones CAEC. Y además, que aproximadamente el 40% de las activaciones, del total de las activaciones de seguro catastrófico ha sido por COVID. Por lo tanto, las personas han ido utilizando este beneficio, este derecho, y además que nosotros como superintendencia dispusimos que fuese y que operara en forma automática. Ahora, hay un punto importante. ¿Va a aumentar las cuentas clínicas seguramente en los próximos meses? Yo diría que ya se experimentó una baja. En el último tiempo ha disminuido prácticamente en un 40% en relación al mes anterior. Entonces, se nota que va en consonancia, digamos, con los resultados sanitarios que estamos teniendo como país. Y en esta primera ola, digamos, ya se ha notado una disminución. ¿Y esas cuentas millonarias que en algún momento la gente, los parientes, la gente que está internada por ser COVID-19, puede reclamar, puede pedir asesoría, por ejemplo, a la superintendencia? Sin duda, nosotros resolvemos reclamos de ese tipo. Están comenzando a haber muy pocos, pero el llamado a que las personas, cuando reciban su cuenta, si tienen alguna diferencia con la cobertura que le está dando la ISAPRES, primero no asustarse con el monto total, porque lo importante es saber cuánto le va a cubrir su ISAPRES. Si encuentran alguna diferencia respecto a lo que pensaban o creían que debe ser, recurrir ante la superintendencia. Nosotros hacemos los análisis médicos, clínicos también para poder resolver y podemos decir que más del 90% de los reclamos que nos llegan son resueltos a favor de los afiliados, así que hay una ponderación de antecedentes en ese sentido. Usted decía, no asustarse con la cuenta total, pasa por lo que va a cubrir la ISAPRES y me detengo con un entre paréntesis ahí, lo que sucede con los seguros complementarios. Hubo una discusión bien profunda y bien compleja en su minuto cuando uno se enteraba que en el contrato de un seguro complementario que decía, por pandemia esto no corre. Así es. Por tipo de excepcionalidad, digamos. Desde las compañías de seguros se dijo que se comprometían, y ahí estaba la duda, se comprometían a cumplir con la cobertura de ese seguro complementario, pese a que en el contrato salía que no. ¿Ustedes han detectado que no se esté cumpliendo con eso? No, derechamente no, porque había un compromiso, por ley se podía de todas maneras cumplir. Respecto a las ISAPRES, las exclusiones de cobertura están reguladas en el DFL1 y dentro de esa nosotros interpretamos concretamente que la pandemia, epidemia o situación similar no es una causa de exclusión de cobertura. Respecto a los seguros complementarios, acá efectivamente ellos no son regulados por la Superintendencia de Salud, sin embargo no hemos tenido al menos noticia de que se haya afectado. ¿Ustedes no han visto en la industria, en el ambiente, que efectivamente haya sucedido
sucedido lo contrario, que sería bien negativo. No, sí en otros países. Sí, claro. Yo he tomado contacto con gente que ha requerido nuestra ayuda a veces de otros países y nos han planteado que estaba muy, muy complicado porque los seguros de salud no estaban cubriendo y prácticamente dijeron ya, vamos a cubrir una parte, pero casi como un acto de buena voluntad. Pero acá los reguladores, digamos, han resuelto que las aseguradoras deben cubrir en caso de pandemia. Superintendente, déjeme regresar un pasito atrás a propósito del paso a paso, que tiene que ver con el alza de los planes. Se suponía que para este año iba a ser 4,5% en promedio el alza que iban a llevar adelante las ISAPRE. Usted nos decía efectivamente lo más probable que el próximo año, viendo lo que pasa también con la pandemia, a lo mejor se acerque a cero. ¿Qué entra en la ecuación para definir esto? Tomando en cuenta que ellos dejaron de subir un 4,5% en promedio este año. El indicador se compone de dos elementos fundamentales, son 11 subindicadores, pero para simplificarlo es frecuencia en el uso de las prestaciones, variaciones en la frecuencia, es decir, la mayor cantidad de veces que las personas utilizaron las prestaciones en salud y las variaciones en el precio. Son dos elementos fundamentales y aparte la variación en el costo de las licencias médicas. Esos tres elementos se conjugan en una fórmula sintética y se construye este indicador. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque este indicador lo construimos en conjunto con el INE, es validado por el Instituto Nacional de Estadística, y además lo que estamos haciendo es incorporar variables sanitarias que queremos a futuro y que no solamente sean números, sino que también incentivar o forzar de cierta forma al sistema que también se preocupe de la prevención de los afiliados, que es una cosa muy importante para nosotros. Voy unos pasitos atrás también, pero lo que ha sido la discusión, cuando se anuncian que los planes de salud van a subir. En ese punto, para ir cerrando, superintendente, la judicialización ha sido un factor que las mismas ISAPRE dicen, como ha aumentado la judicialización en mi ISAPRE, tengo que aumentar el plan de salud. Muchos dicen, bueno, es como el huevo a la gallina. ¿Se va a poder cerrar de alguna manera esa discusión, finalmente no tener ese factor como un elemento de alza en los planes de salud? Esperamos, o sea, de hecho, nosotros no lo estamos considerando como argumento. Cuando llegué a la superintendencia sí lo esgrimían y formalmente la ISAPRE esgrimían los gastos de administración y ventas, dentro de eso están las costas judiciales y otras más, pero nosotros dijimos, no, nada de esto corresponde porque no es materia de algo sanitario que vaya relacionado con el plan de salud. Entonces, eso está fuera del indicador y nunca va a ser considerado por nosotros al menos. El tema de la reajustabilidad de los planes hay que enfrentarlo de otra forma, tienen que enfrentarlo a través de una modificación legal, tienen que enfrentarse a través de ideas también que tenemos como regulador. Nosotros estamos avanzando mucho en el tema de regulación administrativa y queremos avanzar en ese tema, en reajustabilidad de planes, en estandarización de planes y sobre todo en un fondo de compensación de riesgo que termine de una vez por todas con los afiliados cautivos en la ISAPRE y permita esta libre movilidad. Superintendente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy bien, gracias. Muy bien, nos vemos. Y nosotros seguimos avanzando en los temas. Estamos a la espera, por cierto, también de un nuevo informe sanitario para ver cómo va avanzando el COVID en nuestro país. Vamos al Palacio de Gobierno. Hay una serie de reuniones también que se han llevado durante el transcurso de la mañana. Daniela González, te saludamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, Nico, también los saludo desde acá, desde el Palacio de la Moneda, porque sí, estamos a la espera de un nuevo reporte de la autoridad sanitaria respecto a la situación del coronavirus en nuestro país. Y bueno, las autoridades llegaron a eso pasada las 11 de la mañana. El reporte debería ser a la 1 de la tarde, pasada la 1 de la tarde, y se abordarán varios temas. Ya llegó el ministro, llegaron los subsecretarios y, ojo, que también está presente en esta reunión Rafael Arauz, el jefe del Departamento de Estadísticas del MinSal, por lo que podrían haber anuncios respecto a la metodología para abordar la pandemia en nuestro país. Se hablará de eso, evidentemente se tocarán las cifras que ha dejado el coronavirus en las últimas 24 horas en Chile, pero también otros temas, porque le vamos a preguntar al ministro París respecto al balance que se hace de estas fiestas patrias. Lo sabíamos, lo vimos, la Seremi de Salud el día de ayer, entre viernes y sábado, anunciaron 60 sumarios sanitarios. Le vamos a preguntar de eso al ministro porque preocupa que la mayoría de esos sumarios sanitarios se le hizo a personas que fueron pilladas en la calle circulando positivos al COVID-19. Nos contará el ministro y la autoridad sanitaria qué se puede decir respecto al comportamiento de la ciudadanía en estos días de fiestas patrias.
Y también se hablará de esta irrupción del ex ministro Jaime Mañalich en la escena política. ¿Por qué? Porque el ex secretario de Estado dio una entrevista al diario nacional El Mercurio, donde se refería a la acusación constitucional que hay en su contra y también a la investigación de la Fiscalía, pues que le imputa la supuesta responsabilidad en las muertes a raíz de la pandemia. ¿Qué decía el ex ministro Jaime Mañalich? Que no se siente responsable de las más de 12.000 muertes que han habido en nuestro país a raíz del coronavirus. Hace una autocrítica, sí, decía que quizás había sido muy protagonista cuando fue ministro de Salud, pero decía que cree él que se había politizado la pandemia y que todas estas acusaciones en su contra serían una especie de complot de la oposición para desestabilizar el gobierno del presidente Piñera. Le preguntaremos de eso al ministro Enrique París, hablará de eso, del balance y evidentemente de los números. ¿Por qué? Porque en algunos instantes tendremos las cifras actualizadas de la pandemia, pero ayer sábado se publicó un nuevo informe epidemiológico de la autoridad sanitaria, el número 52. En él se señala que sigue preocupando extremadamente la situación de la comuna de Punta Arenas, porque es la que tiene más casos activos de COVID-19 en nuestro país. Eso sí, presentaron una leve mejoría. ¿Por qué? Porque bajaron de 1.301 casos activos a 1.154. Una leve mejoría, pero sigue siendo, sin duda, la capital de la región de Magallanes la que más preocupa, según su cantidad de casos activos. La sigue en esa lista, lamentable lista, Puente Alto y Concepción. Se hablará de eso, también le vamos a preguntar al ministro, nos decía también las cifras que se actualizarán hoy día. Otras cifras son las que se publicaron el día de ayer respecto a la pandemia, porque hasta ahora, el día de ayer se anunciaron que hay 1.848 personas que fueron infectadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Quiero decir, de esas, 1.230 personas presentan algún síntoma asociado al virus y 576 no tienen síntomas. Lamentablemente también se informó la muerte de 55 personas. Con eso, el número de decesos a raíz de esta enfermedad en nuestro país ya asciende a 12.254 en nuestro país. Esto, según la ASA, que han sido confirmados con PCR positivo. Pero si a eso se suma las personas que han muerto con causa desconocida y que podrían haber presentado algún síntoma de la enfermedad, pero no tienen diagnóstico PCR positivo, las muertes ya ascienden a 16.688 en nuestro país. En algunos instantes, Nico, Rodrigo, se actualizarán las cifras respecto a estos números. Se hablará de la situación de las camas UCI, también de los exámenes PCR tomados en las últimas 24 horas. Y ya les decía, acá está el jefe del Departamento de Estadísticas del MinSal, Rafael Arauz, por lo que podríamos tener algún anuncio respecto a la metodología para tratar la pandemia. Conectaremos en algunos instantes cuando la autoridad sanitaria nos hable y nos entregue estos números respecto a la pandemia actualizados. De todas maneras, Dani, retomamos el contacto contigo más adelante con este reporte de día domingo, recordando que el día viernes no hubo televisado, podríamos decir más público, pero sí se han entregado las cifras sobre la situación del coronavirus. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Dani. Esté muy bien, nos vemos. Nos vemos. Chao. ¿Sabía usted que estamos a 35 días del plebiscito? No queda nada. Poco, muy poco. Bueno, para hablar de ese tema está junto a nosotros Kenneth Bunker, doctor en Ciencias Políticas, nuestro experto en elecciones, con quien vamos a hablar a partir de este minuto, porque, a ver, está la primera pregunta que la conocemos todos. ¿Apruebo o rechazo? ¿De qué se trata la segunda pregunta? Es lo que nos viene a explicar Kenneth. ¿Cómo te va, Kenneth? Buenas tardes. Hola, Gracias por estar en Hola, Rodrigo, Nico. Quizás nos quedamos mucho con la primera papeleta, pero hay dos. Bueno, ¿no? son dos. Y la segunda es muy, pero muy irrelevante. Sí. O sea, cuando uno piensa en el plebiscito, en el fondo siempre está pensando en el apruebo o el rechazo. Esa pregunta, que es la primera pregunta que las personas van a tener que decidir si es que quieren partir un proceso constitucional o no, es lo que todos estamos pensando cuando pensamos en el plebiscito. Pero la segunda pregunta podría ser incluso más importante, porque la segunda pregunta va a definir el mecanismo por medio del cual se va a hacer la elección de abril del 2021 para elegir a los constituyentes. Justamente, Creo que tenemos en la pantalla aquí. La pregunta va a ser ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Y ahí tenemos dos opciones. Las personas van a tener que decidir entre estas dos opciones cuál
en la que siente que es mejor, en el fondo. Y esta pregunta es un poco más compleja que la primera. O sea, la primera es apruebo o rechazo, tiene que ver más con el sentimiento político de uno, está más conectado con lo que ha pasado con las movilizaciones, con el estallido social. En esta pregunta, Kenneth, hay mucho de cómo proyectas tú que efectivamente se va a componer ese órgano y lo que tú quieres de ese órgano si efectivamente el plebiscito indica de que hay que redactar una nueva constitución. Y ahí está la dificultad. Ahí está la dificultad. O sea, aquí hay varias diferencias que podemos ver entre las dos. Pero miremos, por ejemplo, la convención mixta constitucional. Mixta se refiere a que va a ser parte de los parlamentarios en ejercicio y otra parte elegidos. 50-50. 50-50. No se trata de género ni de sexo. Es 50-50 de dónde vienen los parlamentarios. Y la segunda pregunta es que son 100% elegidos en la elección de abril. O sea, las personas vamos a elegir en ese momento 100% de los asambleístas o convencionales que hagan esa nueva constitución. Hay todo un tema ahí, se habla de una elección del órgano constitucional no mixto de cualquier persona, pero cuando entramos al detalle de lo que fue el acuerdo de noviembre, uno dice, bueno, los independientes, ¿qué pasa? Son los partidos los que pueden presentar listas, está en la elección, porque finalmente la elección de ese segundo órgano, podríamos decir, va de la mano del proceso electoral existente hoy, para municipales, parlamentarios, entre otros. Sí, bueno, hay varias diferencias aquí. Lo principal va a ser que, bueno, en la constitucional se van a elegir 155 miembros, que es la misma cantidad de miembros que se elige hoy día para la elección de diputados y se eligen en los mismos distritos de la misma manera con la misma fórmula electoral. Es decir, va a ser una elección casi calcada a la que tenemos de diputados. Ahí tenemos la diferencia. Aquí estamos mirando la diferencia. Entonces, la Convención Constitucional son 155 integrantes elegidos plenamente, 100% electos. Y en la Convención Mixta vamos a tener 172. Y eso está dividido 50-50, que son 86 que se eligen en la elección de abril y 86 que los mismos diputados definen quiénes van a ser. Y hay un par de diferencias más, podemos ir mirando aquí. Por ejemplo, los congresistas, en el caso de la convención mixta, ¿sí? Los congresistas mantienen su dieta, es decir, van a ser más o menos 9.2 millones, y los convencionales, ese 50% que se elige en abril, van a recibir una dieta de 2.5 millones de pesos. Eso es diferente en el caso de la convención constitucional, porque dado que se elige 100% ahí, todos reciben la misma dieta, es decir, no hay diferencia entre los legisladores. Y bueno, y en el caso de la convención mixta, pueden ser diputados y pueden ser convencionales al mismo tiempo, mientras que en la convención constitucional, es decir, la 100% pura elegidos, no pueden hacer una o la otra. Me tengo un punto ahí, Kenneth, para entender bien las diferencias, y es súper relevante, porque cuando uno dice la eventualidad de redactar una nueva constitución, el órgano mixto, el 50-50, va a haber un 50% de los miembros que va a seguir cumpliendo labores legislativas y además va a participar de la redacción de esta nueva constitución, a diferencia de la constitucional donde... Va a estar abocado solamente a eso. Claro, porque recordemos, los dos órganos tienen exclusivamente la función para una eventual nueva constitución. Eso es lo que se estableció en el acuerdo entre las fuerzas políticas. Exactamente, eso es parte del acuerdo. Sí. En la Convención Constitucional, en el fondo, es lo que nosotros conocemos más como una asamblea constituyente, una convención constituyente que se ha hecho en otras partes, que son personas que van directamente a legislar cuáles van a ser los derechos, los deberes, los principios, todas las regulaciones que estén en la nueva Constitución. Por eso se descarta la posibilidad de una tercera cámara. ¿Una tercera? Una tercera cámara. Digamos, claro, uno de estos órganos. No hay un tercer órgano, es uno o el otro, sí. Dale, porque te quiero hacer una pregunta que va a diferir un poco de esto. Bueno, había en el acuerdo que se hizo en noviembre y que finalmente se legisló en diciembre, hubo un par de cosas que estaban dentro de ese acuerdo que finalmente no entraron en ese momento, que era la paridad de género, eran escaños para los independientes y escaños reservados para los pueblos originarios. Y una legislación recién en marzo les sostuvo que van a poder participar los independientes con ciertas regulaciones, con ciertos requisitos y que va a haber paridad. Pero la paridad solamente va a regir para la Convención Constitucional. Y en ese caso va a haber una paridad entre hombres y mujeres donde ningún género, ningún sexo va a poder tener más de 55%. Es decir, si son más hombres van a ser máximo 55 y las mujeres van a ser mínimo 45 y lo mismo al revés. Por si nos quedó una duda, bajó el sueldo de los congresistas a 7 millones, no 9, ¿eh? Son 7 millones. Sí, 7 millones. Quiero preguntarte, porque estas diferencias tienen que ver con la conformación, ¿cierto? De la convención mixta versus la convención constitucional. Respecto a la función, ¿hay diferencias también de una y otra? No, es la misma función. Ya. O sea, aquí un día, bueno, cuando elijamos en la elección de octubre cuál
de estas dos, cuál va a ser el mecanismo, en abril vamos a tener la elección de los convencionales, claro, o de los asambleístas, de los congresistas, como se le quiera decir. Una vez que se eligen esas personas, la primera cosa que va a pasar, se va a elegir el presidente, el vicepresidente, se va a elegir un reglamento, y a partir de ahí funcionan de exactamente la misma manera. Tengámonos un segundo ahí. ¿Ese reglamento también corre con los 2/3? Corre con los 2/3. Bueno, claro, el reglamento funciona con los 2/3. O sea, desde el inicio. Desde el inicio. De hecho, entiendo que desde la elección de la mesa, entre comillas, que dirige esta convención, presidente y la mesa, también aplica los 2/3. Es todo 2/3. Es todo. O sea, primero el reglamento es con 2/3 y después cuando ya comienzan a sesionar, es decir, para elegir cuáles son los capítulos, cuál va a ser las distintas materias en los distintos capítulos, para ir llenando esa constitución, para ir redactando el documento, todo va a ser 2/3. ¿Por qué es tan importante también lo que yo he escuchado de varias voces en la eventualidad de estos órganos? El reglamento, que se defina el reglamento. Porque no es solamente la cronología o la carta gantt, entre comillas, para esa redacción de una nueva constitución. El reglamento es súper importante. Bueno, el reglamento es importante por varias razones. Aunque suene muy tonta mi pregunta, digamos, pero aquí es un órgano nuevo, digamos. Bueno, una buena pregunta y yo creo que también es un tema que todavía no está exactamente definido. Cuando se habla, por ejemplo, de la carta en blanco, si es que partimos de cero, si es que partimos de la hoja en blanco, y el fondo lo que hace el reglamento es decir, todas las leyes que entren van a ser con 2/3, pero hay varias cosas que vienen de antes. Hay compromisos internacionales, hay una tradición constitucional que también viene. Entonces, a partir de de cuando sesionemos en la convención, si bien van a ser 2/3 para pasar nuevos proyectos de ley, hay varias cosas que vienen de antes también. O sea, no es completamente nuevo. La gran disputa o polémica tiene que ver si efectivamente hacemos una convención mixta o una convención que no sea mixta, por cierto, como lo estabas planteando tú. Pero algunos plantean que efectivamente se trata de, comillas, un seguro de que sea mixta porque van a haber parlamentarios que de alguna u otra manera, en algún momento de discusiones calientes en el Congreso, lograron ponerse de acuerdo. ¿Eso sirve para eso? ¿Puede ser un plus? A ver, yo creo que cuando uno piensa cuál es la diferencia real entre estas dos convenciones, uno piensa, bueno, la mixta, dado que vienen algunos congresistas de este Congreso, son parte de la clase política ya, son parte del establishment, como se dice. Eso podría significar que la convención mixta es una reforma gradual a la Constitución, que podrían haber algunas piedras de tope, que podría ser un poquito más gradual que en el caso de la constitucional. Y la constitucional uno cuando piensa dice, bueno, esto va a ser absolutamente dominado por la mayoría que esté dentro de esa convención. Pero la verdad que no es tan así. O sea, la forma en que se eligen los convencionales son las mismas reglas que nosotros tenemos hoy día para elegir los senadores, los diputados, los concejales. Bajo un sistema proporcional con el sistema de Hunt. Es decir, las listas de los partidos políticos más grandes van a ser beneficiadas y van a ser sobre representadas por sobre las listas minoritarias. Es decir, los partidos políticos que se pongan de acuerdo con más partidos políticos y armen coaliciones más grandes van a ser sobre representados. Entonces, los partidos políticos van a seguir nominando en gran mayoría a los candidatos y esos candidatos van a llegar con una ventaja por sobre otro tipo de candidatos que se puedan presentar a la elección. Eso ha generado discusión también críticas de los distintos sectores, del apruebo o el rechazo, desde aquellos que dicen que, bueno, finalmente igual van a ser los partidos políticos quienes eventualmente redacten esta nueva constitución, y otros que dicen aquí la ciudadanía no va a estar representada porque los independientes, hay un tema ahí que te quería preguntar, para ya la recolección de firmas en estos tiempos de pandemia se hace muchísimo más difícil que una situación normal. De hecho, hay grupos que llaman a la posibilidad de que la recolección de firmas sea a través de medios digitales. Exacto. Bueno, eso viene del tema de que nosotros queremos que esta nueva constitución sea lo más legítima posible. Legítima y representativa. Para que sea legítima y representativa, tienen que haber personas de todos los sectores, tienen que ser independientes, tienen que venir de todos los partidos políticos. Queremos que todas las personas participen y que participen con la misma oportunidad y que puedan todos entrar y ser parte de esto. Pero el problema, por ejemplo, lo que tú mencionabas con los independientes, es que no tienen la misma igualdad de oportunidades. Ellos tienen barreras más altas para entrar a disputar un escaño que los militantes de los partidos políticos, por ejemplo. Y aquí me quiero detener que hay en una parte que son 3 formas distintas de participar como independiente. La primera es lo que nosotros normalmente conocemos como un independiente fuera de pacto. Es el independiente que se ha elegido siempre en Chile. La elección pasada, por ejemplo, el 2017, hubo solamente un independiente elegido de 155, que fue Zafirio en Temuco. Pero es difícil para los independientes participar por un montón de razones. Una de esas razones es que tienen que juntar firmas y tienen que juntar, en este caso, 0.5
5% de las firmas para participar como independiente fuera pacto. Pero Llevándolos a la notaría. Llevándolo a la notaría. O sea, en tiempos de pandemia eso es extremadamente difícil. O sea, en tiempos normales es muy difícil. En tiempos de pandemia es mucho más difícil. Entonces, hay otra forma también de participar como independiente, que son una lista de independientes completa, donde en ese caso tienen que juntar 0.4% de las firmas, pero aún así sigue siendo difícil. Entonces, lo que tiene que pasar aquí, me parece, es que tiene que haber un proyecto de ley que regule esto, que baje la barrera de entrada para los independientes, facilitando por una parte que sean menos Dame un minuto, Kenneth, porque tenemos que ir a la moneda, porque ya comenzó el balance COVID de esta jornada. Nos vamos de inmediato al balance. Así como también a nuestros equipos de la moneda y del Ministerio de Salud. Durante las fiestas patrias, las fiestas llamadas del 18, incluso hoy domingo, todos los funcionarios de salud, todas y todos, han seguido trabajando, al igual que carabineros, las fuerzas de orden, los fiscalizadores y los periodistas, porque muchas veces la gente se olvida que los periodistas, los camarógrafos, siguen trabajando, los fotógrafos de los medios. Así que rindo un homenaje también a ese gremio que trabaja sin tomar en cuenta sábados, domingos ni festivos, al igual que el personal de salud. Chile, en un esfuerzo inédito, en el que han colaborado hospitales, clínicas, universidades, laboratorios privados, ha logrado superar los 3 millones de test de PCR. Llegamos a más de 3.010.713 test de PCR. Esto es algo inédito y, como lo he dicho muchas veces, nos coloca en el primer lugar de Latinoamérica en cuanto a test por millón de habitantes. Hoy, además, y puede que me emocione, me perdonan, en el diario La Tercera, la periodista Gabriela Sandoval relata 3 bellas historias de casos recuperados de coronavirus. El más emocionante, en mi opinión, y se parece mucho a un caso que conocimos en Valdivia, cuando visitamos Valdivia con la subsecretaria y el subsecretario, el más emocionante es el de Juana Millaqueo, y ojalá que nos esté viendo. Juanita, como le decían en la clínica, quien, estando embarazada, contrajo el coronavirus. Y Juanita dice algo muy importante: mi hijo me salvó la vida. Y el niño, que solo tiene 8 días de vida, en forma inédita, y esto es algo realmente maravilloso, tiene anticuerpos propios. ¿Qué dice Juanita? Comillas: tenía miedo de cómo podía venir él, y fue un alivio ver que estaba sanito. Estoy agradecida de todos y todas, de estar viva, de haber podido sobrevivir y volver a mi familia. Yo luché, no dejé de pelear, pensando en mi hijo y en ellos. Esta sí que es una chilena. ¡Viva Chile, mi chica! A nivel nacional, pasando a otro tema, se observa una disminución del menos 6% de casos en los últimos 7 días y menos 4% de casos en los últimos 14 días. 9 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y 9 regiones disminuyeron en los últimos 14 días. En los lagos se nota una baja en el último reporte de hoy día de 199 a 101 casos y en Aysén la caída es de 21 a 9 casos. ¿Por qué digo esto? Porque ayer con gran alarma se anunció que había un aumento en estas regiones. La positividad, la reacción de polimerasa en cadena a nivel nacional es del 6,1% y Magallanes tiene la positividad más alta, 25,6%, lo cual nos dispara las cifras. Mientras Los Ríos, y lo felicito, marca la positividad más baja, solo un 2,4%. Reitero mis saludos a Juanita y a su hijito y los felicito por la lucha que dio. La lucha que dieron también los libertadores para liberar a Chile. Los indicadores son fundamentales en el manejo de la pandemia. Por eso, porque han ido evolucionando, hemos invitado hoy día
al doctor Rafael Araoz, jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal, para que nos dé algunas explicaciones al respecto. Doctor Rafael Araoz. Ministro, subsecretaria, buenos días a todos. Bueno, como todos ustedes saben, la dinámica de la pandemia en Chile se ha caracterizado por, de alguna manera, por tener un comportamiento asincrónico, lo que ha empujado a tomar decisiones considerando los distintos momentos epidemiológicos que se han ido observando a lo largo del país. Hoy en día la mayoría del país se encuentra en una etapa de estabilidad en cuanto al número de contagios nuevos, lo que se ha visto reflejado en un número reproductivo, en el R, ¿cierto? Que está centrado en 1, con, por supuesto, fluctuaciones regionales que un poco nos indican esta asincronía que hemos vivido. Para poder tomar entonces decisiones desagregadas geográficamente, se ha definido un set de indicadores que permiten monitorizar el curso de la pandemia y evaluar conductas que se implementan a nivel nacional y local. Estos indicadores han ido cambiando en la medida que el conocimiento de la enfermedad aumenta y también que los grupos de expertos llegan a consenso. Es importante mencionar que tanto los indicadores como sus umbrales son una guía general y no requisitos absolutos para la toma de decisiones, que considera también indicadores cualitativos o semi-cualitativos según el caso particular. También es muy importante mencionar que la utilidad de estos indicadores tiene más sustento para ir avanzando en etapas de confinamiento. Es decir, cuando vamos desconfinando lugares es cuando tienen más aplicación. Sabemos menos en general, a nivel mundial, no solo acá, cuáles son los indicadores más adecuados para tomar decisiones de vuelta atrás, es decir, cuándo volver a tomar medidas estrictas de restricción de movilidad. Eso es parte de lo que estamos evaluando y vamos a ir actualizando nuestros indicadores en ese sentido también. Muchos de los criterios actuales, ustedes los conocen, están disponibles en la página del Gobierno y son ampliamente conocidos y han sido discutidos previamente, como lo es la capacidad hospitalaria, ¿cierto?, a nivel nacional y regional, el número reproductivo efectivo, o el R, y la positividad de los exámenes confirmatorios, que en Chile hasta ahora es la PCR para SARS-CoV-2. Todo esto se aplican a distintos niveles geográficos, dependiendo del nivel de toma de decisión particular, que habitualmente considera bloques de comunas que se encuentran en situaciones epidemiológicas similares. Dicho eso, el número observado de casos nuevos ha sido propuesto como uno de los indicadores más relevantes por distintos grupos de expertos, y es por esto que lo hemos actualizado y lo tenemos dentro de los indicadores y se construye de una manera distinta y sus umbrales también han variado un poco y se los quiero explicar. El indicador que sugirió el Consejo Asesor de COVID-19 del MinSal y que nosotros acogimos consiste en el número de casos nuevos por 100.000 habitantes calculado como la media móvil de los últimos 7 días. A modo de ejemplo, una comuna que tiene 100.000 habitantes deberá tener menos de 10 casos de COVID al día por 7 días para cumplir el indicador. De esa manera se interpreta el número de casos nuevos. ¿Okay? Otra actualización importante que hemos hecho se puede ver en los indicadores de trazabilidad y va de la mano del fortalecimiento del Plan Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, que nos va a permitir al corto plazo contar con la trayectoria clara de estos indicadores en el tiempo, lo que será de gran ayuda para la toma de decisiones. Por último, la actualización en un indicador particular tiene un efecto prospectivo, es decir, su implementación tendrá impacto fundamentalmente en decisiones futuras y no necesariamente va a rectificar decisiones que ya se tomaron, que deben ser analizadas caso a caso según la evolución de la pandemia a nivel local. Ministro. Muchas gracias, doctor Araoz. A continuación, las cifras del día las dará a conocer nuestra subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza. Muy buenas tardes. Con respecto a la pandemia en nuestro país, la situación es la siguiente. En las últimas 24 horas se registraron 1.600 casos nuevos, de los cuales 485 son casos asintomáticos, es decir, un 32% de los casos totales nuevos son asintomáticos y de ellos un 24% se ha debido a la búsqueda activa de casos, a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento y dentro de ello a la búsqueda activa de casos. En relación a esto también quiero destacar que tenemos 15 regiones con menos de un 10% de positividad. La región de Magallanes sigue siendo la región preocupante, que tiene sobre un 20% de positividad.
En relación a las cifras de hoy día, es importante destacar que a pesar que hemos visto una nuevo, ¿no es cierto?, disminución de la positividad en los nuevos casos, estamos haciendo un número importante de exámenes, es importante decir que esta baja en el número de casos nuevos debe ser interpretado con mucha precaución, ya que se espera una disminución en las notificaciones por las fiestas patrias y eso nos hace mirar con mucha precaución estas cifras que van evolucionando de una manera positiva. La cifra total de personas diagnosticadas a la fecha va de 446.274, de las cuales 14.242 son activas. Queremos lamentar el fallecimiento, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud. Son 32 personas registradas en las últimas 24 horas, lo que da un total de 12.286 personas. En relación a las personas que se encuentran hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos, son 901, de las cuales 675 se encuentran conectadas a ventilación mecánica, y en relación a la red integral de salud, tenemos 454 ventiladores disponibles a lo largo de nuestro país para todos los hospitales de Chile. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron 27.620 exámenes, lo que da un total a la fecha de 3.038.333 exámenes de PCR realizados desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Y con respecto a las residencias sanitarias, que es el pilar fundamental para el aislamiento, todas aquellas personas que requieren un aislamiento por ser COVID positivo, contactos estrechos, casos sospechosos y que requieren un aislamiento efectivo, disponen de una residencia sanitaria que son absolutamente gratuitas, y disponemos de 154 recintos a lo largo de nuestro país con más de 10.000 cupos, de los cuales 4.555 se encuentran ocupados en nuestro país. Queremos reiterar el teléfono de las residencias sanitarias, que es el 800-726-666. Eso sería, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. A continuación, escuchamos las preguntas del día. Primera pregunta, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En su opinión, ¿llegó el mensaje de la responsabilidad y el autocuidado a la ciudadanía durante estos días? Esto se los pregunto porque de los 60 sumarios sanitarios que hasta ayer se habían cursado en la región metropolitana, la mayoría eran por personas COVID positivas, incumpliendo sus respectivas cuarentenas, según lo que señaló la Seremi de Salud. En ese sentido, ¿tienen cifras a nivel nacional de sumarios durante estos días de fiestas patrias? Y si fue numeroso o no el comportamiento de personas COVID positivas incumpliendo sus medidas de aislamiento, y si esto preocupa en la eventualidad de un alza de casos en los próximos días. Muchas gracias. Contestará nuestra subsecretaria Paula Daza. A ver, es importante decir que el fin de semana no ha terminado, por lo tanto vamos a seguir fiscalizando en forma importante. Hemos tenido un despliegue muy importante a lo largo de todo nuestro país, de Arica a Magallanes, de las fiscalizaciones por parte de las Fuerzas Armadas, Carabineros, las autoridades sanitarias, que han salido a fiscalizar entre los ámbitos, en los parques, en las playas, también en los cordones sanitarios, en las aduanas sanitarias. Durante las fiestas patrias, las fiscalizaciones en la región metropolitana se han realizado más de 60.000 fiscalizaciones. A nivel de nuestro país se han realizado más de 3.500 sumarios sanitarios. Las palabras de la subsecretaria Paula Daza, entonces, en el balance sanitario que se ha dado a conocer en el transcurso de estos minutos. 1.600 nuevos casos se anotan de acuerdo a lo que ha entregado el Ministerio de Salud. Se lamentan 32 nuevos fallecimientos y la positividad a nivel país está en el 6,1% de acuerdo a los datos que entregaba desde el Ministerio de Salud. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, que es acá en TVN. Ya volvemos. Semana 24. Semana 24. Al regreso, solo agradecerle haber estado con nosotros acá en TVN y sugerirle, recomendarle que se quede acá en TVN, porque de inmediato viene 24 tarde con toda la información del día, todo lo que ha pasado en la mañana, junto a Nicolás Vial. Por haber estado ahí, gracias. Buenas tardes. Con el